El sonido de la lluvia contra las ventanas de mi casa en San Ángel me proporcionaba una tranquilidad que ya no sentía desde hacía meses. Había algo en el ambiente que me tenía inquieta, una sensación extraña que no podía definir, pero que me acompañaba desde las primeras horas del día. Carlos había estado actuando de manera extraña las últimas semanas, más distante, más evasivo con sus respuestas cuando le preguntaba sobre su trabajo o sus planes para el fin de semana. Esa tarde de octubre, mientras preparaba café en la cocina de nuestra casa de 2 pisos, escuché el timbre de su teléfono celular. Carlos estaba en la terraza, pensando que yo no podía escucharlo desde donde me encontraba. La puerta corredera estaba entreabierta, y aunque no era mi intención espiar, algo en el tono de su voz me hizo detenerme y prestar atención. Su voz sonaba diferente, más suave, más cariñosa de lo que había sido conmigo en los últimos años. Había una ternura en sus palabras que ya no me dirigía, una dulzura que creía perdida para siempre en nuestra relación. La fea me está cuidando muy bien, dijo con una sonrisa que yo podía imaginar perfectamente. Esa sonrisa que solía reservar para mí durante los primeros años de nuestro matrimonio. Mi esposa no sospecha nada. Berenice es tan poco atractiva que nadie pensaría que podría haber algo entre nosotros. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Mi corazón se detuvo por un instante, y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Berenice García era nuestra empleada doméstica desde hacía 3 años. Una mujer de aspecto sencillo, siempre discreta y eficiente en su trabajo. Nunca había mostrado ningún tipo de comportamiento y nunca había dado señales de estar interesada en Carlos, más allá de la relación laboral normal entre empleada y patrón. Sí, mi vida. Ella se va todas las tardes a sus clases de yoga. Continuó Carlos, ajeno a que cada palabra suya estaba destruyendo mi mundo. Tenemos toda la casa para nosotros solos durante 3 horas. Es perfecto. Las clases de yoga. Esas malditas clases de yoga que él mismo me había sugerido tomar hace 6 meses, insistiendo en que me harían bien, que me ayudarían a relajarme y a encontrar paz interior. Me había parecido extraño en su momento porque Carlos nunca se había interesado por mi bienestar físico, pero había aceptado su sugerencia pensando que finalmente se preocupaba por mí. Ahora todo comenzaba a tener sentido con una claridad dolorosa. Cada tarde que yo salía religiosamente a mis clases, ellos tenían la casa libre para su aventura. Cada vez que Carlos me preguntaba si iba a ir a yoga, cada vez que me sugería que me quedara un rato más charlando con las otras mujeres después de la clase, cada vez que parecía genuinamente interesado en que mantuviera esa rutina. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de controlar la ira que comenzaba a hervir en mi interior. Elena Morales había construido su vida siendo una mujer inteligente, calculadora, exitosa en los negocios. No era el tipo de mujer que se quedaba de brazos cruzados cuando la traicionaban. Si Carlos creía que podía engañarme con la fea, como la llamaba tan despectivamente, estaba profundamente equivocado. La venganza sería dulce, pero sobre todo, sería inteligente y meticulosamente. Al día siguiente desperté antes del amanecer, pero actué como si fuera un día completamente normal. Le serví el desayuno a Carlos con la misma sonrisa de siempre. Le planché la camisa azul que tanto le gustaba. Le preparé el café exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. Le di el beso de despedida en la mejilla como había hecho durante los últimos 8 años. Amor, hoy llegaré un poco tarde, le dije mientras recogía los platos del desayuno. Las chicas del yoga quieren ir a tomar un café después de la clase para celebrar el cumpleaños de Marianne. Ya sabes cómo son estas reuniones, pueden durar horas. Por supuesto, mi vida, respondió Carlos sin levantar la vista del deportivo, pero pude notar un destello de satisfacción en sus ojos. Berenice se quedará hasta tarde. Tiene que terminar de organizar toda la bodega del sótano que hemos estado posponiendo. Mentiroso. Sabía perfectamente para qué se iba a quedar Berenice hasta tarde, y no tenía nada que ver con organizar ninguna bodega. En lugar de dirigirme al centro de yoga como hacía habitualmente, conduje directamente al centro de la ciudad, a un edificio gris y discreto, donde tenía la oficina Ricardo Salina, un detective privado cuya reputación había escuchado mencionar en algunas reuniones sociales. Había investigado su trabajo la noche anterior en internet, y sus referencias eran impecables. Su oficina era pequeña pero bien organizada, con diplomas y certificaciones colgados en las paredes que demostraban su profesionalismo. Ricardo era un hombre de unos 45 años, de estatura media, con canas en las sienes que le daban un aire de experiencia y confiabilidad. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. No estaba allí para buscar terapia o compasión. Estaba allí para contratar un servicio profesional. Necesito pruebas concretas e irrefutables, le dije mientras mantenía un tono de negocios. Fotografías, videos, grabaciones de audio, documentación de horarios, todo lo que sea necesario para demostrar la infidelidad.
También quiero que investiguen a fondo el pasado de Berenice García. Algo me dice que hay más de lo que aparenta. ¿Cuánto tiempo necesita que tome la investigación?, preguntó Ricardo mientras tomaba notas detalladas en una libreta de cuero negro. Todo el tiempo que sea necesario para obtener evidencia sólida. Pero quiero que empiece inmediatamente, esta misma tarde, si es posible. Después de firmar el contrato y entregar el adelanto, me dirigí directamente al banco. Carlos no tenía idea de que yo había estado manteniendo una cuenta de ahorros secreta durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio. Había comenzado este fondo después de una conversación con mi hermana Rosa, quien me había aconsejado que toda mujer casada debería tener independencia financiera, sin importar cuán sólido pareciera su matrimonio. Durante todos estos años, había estado depositando pequeñas cantidades cada mes, dinero que provenía de algunos trabajos de consultoría freelance que hacía en mis ratos libres. Carlos nunca se había interesado por estos ingresos adicionales, considerándolos insignificantes comparados con las ganancias de su negocio de importación de equipos industriales. Ahora ese fondo de emergencia iba a servir para el propósito exacto para el cual lo había creado, aunque nunca imaginé que la emergencia sería el descubrimiento de la traición de mi propio esposo. Una semana después de haber contratado los servicios de Ricardo, recibí una llamada suya citándome en su oficina para revisar los primeros resultados de la investigación. Durante esa semana había mantenido mi rutina normal, asistiendo a las clases de yoga, comportándome como la esposa confiada y despreocupada que Carlos creía que. Sobre el escritorio de Ricardo había varios sobres manila que contenían fotografías que me hicieron hervir la sangre, pero también me dieron la confirmación que necesitaba. Las imágenes eran claras y detalladas. Carlos y Berenice en nuestra cama matrimonial, en la sala donde yo veía televisión todas las noches, besándose apasionadamente en la cocina, donde yo preparaba la comida para los tres todos los días. Pero las fotografías eran solo el comienzo. Hay algo más importante que debes saber sobre su empleo, dijo Ricardo con seriedad. Berenice García no es exactamente quien dice ser. Me mostró un expediente completo que había logrado compilar en solo una semana. Berenice García había cambiado de identidad legalmente hace 4 años. Su verdadero nombre era Beatriz Guerrero y tenía antecedentes penales por fraude, estafa y extorsión en 3 estados diferentes. Parece que tiene un patrón de comportamiento muy específico, explicó Ricardo mientras me mostraba fotografías de diferentes casas y familias. Se emplea como trabajadora doméstica en hogares de familias acomodadas, estudia la dinámica familiar durante varios meses, seduce al esposo cuando identifica problemas matrimoniales y después los chantajea amenazando con revelar la aventura a la esposa. Mi sangre se enfrió mientras procesaba esta información. No era solo una aventura impulsiva o una infidelidad emocional. Era una estafa profesional y bien planeada, y yo era la siguiente víctima en su lista. ¿Cuántas familias han sido victimizadas?, pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Al menos 5 que hemos podido confirmar hasta ahora, posiblemente más. Siempre utiliza el mismo método. Primero seduce al esposo, después recolecta evidencia de la aventura, y finalmente chantajea a la familia. En todos los casos anteriores, las esposas terminaron pagando sumas considerables para mantener el silencio y evitar el escándalo. Después de recibir el dinero, Beatriz simplemente desaparecía, cambiaba de identidad nuevamente, y se mudaba a otra ciudad para repetir eso. Pero esta vez se había metido con la mujer equivocada. Elena Morales no era el tipo de persona que se dejaba intimidar o chantajear fácilmente. Necesito que siga investigando, le dije a Ricardo. Quiero saber todo sobre su red de contacto, sus métodos, sus planes específicos para mi familia, y quiero evidencia de todo. Decidí que era hora de estudiar más de cerca a mi. Al día siguiente, cuando Berenice llegó a trabajar como siempre lo hacía a las 8 de la mañana, la observé con nuevos ojos, buscando señales que había pasado por alto durante 3 años. No era realmente fea, como Carlos la había descrito tan cruelmente. Era una mujer que había aprendido magistralmente cómo hacerse ver poco atractiva cuando le convenía para sus propósitos. Su ropa era deliberadamente mal escogida, colores apagados y cortes que ocultaban su figura. Se peinaba de manera que ocultara la estructura de su rostro, utilizaba gafas que claramente no necesitaba, y caminaba encorvada para parecer menos alta y menos imponente. «Buenos días, señora Elena», me dijo con esa voz suave y servicial que ahora me provocaba escalofríos. «¿Necesita que prepare algo especial para el almuerzo? Encontré una receta nueva para pollo en salsa de champiñones que creo que le podría gustar al señor Carlos». «No, Berenice. Prepara el menú que habíamos planeado para esta semana», respondí manteniendo un tono completamente normal, aunque por dentro sentía una mezcla de ira y repulsión. Durante el almuerzo, mientras ella limpiaba meticulosamente cada superficie de la casa, fingí recibir una llamada urgente de mi oficina,
y anuncié que tenía que salir inmediatamente para atender una emergencia con un cliente importante. Pero en lugar de irme realmente, me escondí en el jardín trasero, posicionándome donde podía observar el interior de la casa a través de las ventanas sin ser vista. En cuanto Berenice se aseguró de que yo había salido, se transformó completamente ante mis ojos. Se quitó las gafas innecesarias, se soltó el cabello que mantenía recogido en un moño descuidado, se enderezó para mostrar su verdadera estatura y se arremangó la blusa para revelar una figura que había estado ocultando deliberadamente. Era una mujer completamente diferente, atractiva, segura de sí misma, calculadora. Se movía por mi casa con una confianza que nunca había mostrado en mi presencia, tocando objetos, revisando documentos en mi escritorio, comportándose como si fuera la dueña del lugar. Después tomó su teléfono celular y marcó un número. Ya se fue la estúpida, dijo en un tono de voz completamente diferente al que usaba conmigo, más agudo, más autoritario. Podemos proceder con la siguiente fase del plan, pero creo que deberíamos acelerar el cronograma. Esta mujer no es tan ingenua como las anteriores. He notado que me observa más de lo normal. La siguiente fase, ¿qué plan? Claramente había más involucrado en esta situación de lo que había imaginado inicialmente. Esa noche, durante la cena, Carlos estaba inusualmente cariñoso y atento conmigo. Me sirvió vino tinto de la botella que guardábamos para ocasiones especiales. Me halagó por el nuevo corte de cabello que me había hecho la semana anterior, e incluso me sugirió que fuéramos de viaje romántico. ¿Un viaje?, pregunté, fingiendo sorpresa mientras internamente analizaba sus motivaciones. ¿A dónde estabas pensando? A Cancún, mi amor. Como en nuestra luna de miel hace 8 años. Podríamos hospedarnos en el mismo resort, caminar por la playa al atardecer, recordar por qué nos enamoramos, dijo con una sonrisa que habría parecido genuina si yo no supiera la verdad sobre sus actividades recientes. Era extremadamente extraño. Carlos nunca sugería viajes románticos espontáneos. Durante los últimos años, cada vez que yo mencionaba la posibilidad de tomar unas vacaciones juntos, él siempre tenía alguna excusa relacionada con el trabajo, algún cliente importante que atender, alguna reunión de negocios que no podía posponer. Me encantaría, Carlos, decidiendo seguir su juego para ver hacia dónde se dirige. ¿Cuándo estabas pensando? El próximo fin de semana. Ya revisé y hay disponibilidad en el resort. Podríamos volar el viernes por la mañana y regresar el domingo por la noche. Suena perfecto, pero ¿qué haremos con la casa? ¿Y con Berenice? Berenice puede cuidar la casa sin ningún problema. Ya hemos dejado la casa bajo su responsabilidad antes cuando hemos salido de la ciudad. Es muy confiable y responsable. Por supuesto que era confiable. Era la cómplice perfecta para cualquier plan que tuvieran en mente. Después de cenar, mientras Carlos se instaló frente al televisor para ver las noticias como hacía todas las noches, me retiré a mi estudio y llamé discretamente a Ricardo. Necesito que refuerce la vigilancia en la casa este fin de semana, le dije en voz baja. Carlos quiere llevarnos de viaje y tengo la fuerte sensación de que van a intentar algo mientras no estemos. ¿Qué tipo de algo? No estoy completamente segura, pero basándome en lo que me has contado sobre los métodos de Beatriz, si van a chantajearme exitosamente, necesitan algo más dramático que simples fotografías de su aventura. Necesitan crear una situación donde yo los descubra en una posición muy comprometedora, o necesitan plantar algún tipo de evidencia adicional que fortalezca su posición de chantaje. Entiendo perfectamente. Tendremos equipos vigilando la casa las 24 horas durante todo el fin de semana. También podríamos considerar instalar cámaras de seguridad adicionales en ubicaciones estratégicas. Hazlo. Y Ricardo, quiero documentación completa de todo lo que suceda mientras no estemos. El viernes por la mañana, exactamente como había comenzado a sospechar, Carlos recibió una llamada urgente de su oficina mientras desayunábamos tranquilamente y finalizábamos los últimos detalles para nuestro viaje. Mi amor, lo siento tremendo, me dijo con una expresión de preocupación que habría sido convincente para cualquiera que no conociera sus verdaderas intenciones. Ha surgido un problema muy grave con el embarque de containers que llegó ayer. Si no lo resuelvo personalmente, podríamos perder el contrato más importante del año. ¿Es tan grave que no puede esperar hasta el lunes?, pregunté, fingiendo decepción, mientras internamente me preparaba para la siguiente parte de su actuación. Desafortunadamente sí. El cliente amenaza con cancelar todo el pedido si no solucionamos el problema antes del fin de semana. Es una situación que podría costar cientos de miles de pesos. Entiendo, dije con un suspiro resignado. Supongo que tendremos que posponer el viaje. Vi un destello de algo que podría haber sido pánico en sus ojos por una fracción de segundo. Pero tú podrías ir sola si quieres. Mi vida, se apresuró a sugerir. Ya están pagados los boletos de avión y la reservación del hotel. Sería una lástima desperdiciar todo el día. No, Carlos, no tiene sentido ir sola a un resort romántico en Cancún.
Mejor nos quedamos ambos en casa y aprovechamos para hacer todas esas cosas de la casa que hemos estado posponiendo. La expresión de pánico se hizo más pronunciada. O mejor aún, continué, observando cuidadosamente su reacción. Podríamos aprovechar para hacer esa remodelación completa del baño principal que tanto has estado posponiendo. Podríamos quedarnos en un hotel del centro histórico mientras los trabajadores terminan, hacer una especie de mini luna de miel urbana. No, mi vida. Realmente no hay necesidad de eso. Berenice puede supervisar perfectamente a los trabajadores de construcción. Además, yo voy a estar trabajando prácticamente todo el fin de semana en la oficina, así que no tendría tiempo para disfrutar de un... Por supuesto que iba a estar trabajando todo el fin de semana. Está bien, dije finalmente, como si hubiera aceptado su explicación. Entonces yo me voy a quedar en casa de mi hermana Rosa. Ya sabes que no me gusta estar sola en la casa cuando tú trabajas tantas horas, especialmente durante los fines de semana. La cara de Carlos se puso visiblemente pálida. Claramente, mi presencia en casa de Rosa no estaba incluida en sus planes originales. Esa tarde hice una maleta pequeña con ropa para dos y me despedí de Carlos con un beso cariñoso, actuando como la esposa comprensiva que había sido durante 8 años de matrimonio. Salúdame mucho a Rosa y a los niños, me dijo, claramente aliviado de que finalmente las cosas estuvieran siguiendo un curso que le convenía. Y disfruta tu fin de semana con tu hermana. Por supuesto, y tú no trabajes demasiado. Recuerda comer bien y descansar lo suficiente. Conduje hasta la casa de mi hermana en la colonia Coyoacán, pero solo me quedé el tiempo suficiente para explicarle brevemente la situación y pedirle que mintiera por mí si Carlos llegara a llamar preguntando. Rosa se mostró horrorizada por lo que le conté, pero inmediatamente se ofreció a ayudarme en todo lo que necesitara. En lugar de quedarme en casa de Rosa, me registré en un hotel boutique en la zona de Polanco bajo un nombre falso, pagando en efectivo para evitar dejar rastros que Carlos pudiera seguir si por alguna razón decidía verificar mi paradero. A las 8 de la noche, exactamente como habíamos planeado, sonó mi teléfono celular. Elena, necesitas ver esto inmediatamente, dijo Ricardo con urgencia en su voz. Berenice no está sola en tu casa. ¿Cómo que no está sola? ¿Carlos ya llegó? No, no es tu esposo. Hay un hombre diferente con ella, joven, rubio, bien vestido. Llegó en un BMW negro con placas del estado de... Claramente no es un trabajador de construcción. Mi mente empezó a procesar rápidamente esta nueva información. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Y dónde estaba Carlos en todo esto? ¿Has visto alguna señal de mi esposo? No ha llegado todavía. Pero Elena, hay algo más que debes saber. Hemos estado monitoreando las llamadas telefónicas de Berenice con el equipo de escucha que instalamos, y según las conversaciones que hemos interceptado, parece que están esperando a que Carlos llegue para ejecutar algún tipo de plan específico. ¿Qué tipo de plan? Van a montar una escena elaborada. Quieren que tú llegues inesperadamente a la casa y los encuentres a ambos en una situación muy comprometida. Es parte de su estrategia de chantaje. Necesitan que tú seas quien los descubra para que el shock emocional te haga más vulnerable a sus demandas. Pero yo tenía mis propios planes, y no incluían darles la satisfacción de verme destruida emocionalmente. En lugar de ir directamente a casa como ellos esperaban que hiciera, decidí tomar el control de la situación completa. Si querían jugar un juego de manipulación y engaño, iba a jugar, pero siguiendo mis propias reglas. Llamé a Carlos desde el teléfono, asegurándome de que mi voz sonara genuinamente preocupada y angustiada. Mi amor, le dije, inyectando la cantidad perfecta de ansiedad en mí. Rosa tuvo un accidente en su casa. Nada demasiado grave, pero se cayó de una escalera y se lastimó el tobillo. Necesito regresar inmediatamente a nuestra casa para buscar los documentos del seguro miliar para llevarla al hospital. ¿Un accidente? ¿Rosa está bien? Carlos sonó genuinamente preocupado por un momento, lo cual me hizo recordar que una vez había sido un hombre capaz de sentir compasión real. Sí, va a estar bien, pero el doctor dice que necesita radiografías y posiblemente una resonancia magnética. Tú sabes cómo es el sistema de salud pública. Podríamos estar esperando horas o días. Necesito encontrar esos documentos del seguro para llevarla a la clínica privada inmediatamente. Por supuesto, mi vida. Haz lo que necesites hacer. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Podrías decirle a Berenice que se quede un poco más tarde esta noche? Necesito que me ayude a encontrar esos documentos. Sabes cómo soy para organizar papeles importantes, y ella siempre sabe exactamente dónde está todo. Por supuesto, Helen. Yo también voy para la casa inmediatamente. No te preocupes por eso. Termina tu trabajo importante. Berenice me puede ayudar perfectamente, y después me voy directamente al hospital con Rosa. No tiene sentido que ambos perdamos la noche. Colgué el teléfono y sonreí con satisfacción. Ahora tenía exactamente una hora para prepararme antes de hacer mi gran entrada. Inmediatamente llamé a Ricardo. Necesito que todo tu equipo se posicione estratégicamente alrededor de la propiedad, pero manténganse completamente ocultos hasta que yo les dé la señal.
y necesito que documentes absolutamente todo lo que suceda en los próximos 60 minutos. También hice una segunda llamada, esta vez a mi abogado personal. Licenciado Ramírez, lamento molestarlo a esta hora, pero necesito que venga a mi casa en exactamente una hora. Traiga todos los documentos de divorcio que preparamos el mes pasado, y también necesito que traiga a un notario público. Esta noche vamos a necesitar documentación legal oficial. Elena, ¿está absolutamente segura de que quiere proceder? Licenciado, nunca he estado más segura de nada en toda mi vida. Llegué a mi propia casa exactamente una hora después de haber hablado con Carlos. Todas las luces del primer piso estaban encendidas, lo cual era inusual porque Berenice siempre había sido extremadamente cuidadosa con el consumo de electricidad, constantemente apagando luces y aparatos para ahorrar en la factura mensual. Abrí la puerta principal silenciosamente con mi llave y entré con pasos cuidadosos. Podía escuchar claramente voces provenientes de la sala principal y reconocí inmediatamente la voz de Carlos, aunque sonaba tensa y nerviosa. ¿Estás completamente segura de que este plan va a funcionar como esperamos?, preguntaba Carlos, y su voz tenía un tono de ansiedad que rara vez había escuchado en él. Por supuesto que va a funcionar exactamente como lo hemos planeado, respondió Berenice, pero su voz era completamente diferente a la que utilizaba cuando hablaba conmigo. Era más segura, más autoritaria, más calculadora. Elena Morales es una mujer orgullosa y vanidosa. Cuando nos descubra aquí juntos, en su propia casa, en su propio territorio, va a querer el divorcio inmediatamente para salvaguardar su reputación social y para evitar un escándalo público que arruine su negocio. Va a estar dispuesta a darte la mitad de todos los bienes matrimoniales sin presentar batalla legal. ¿Pero qué pasa si decide pelear? ¿Qué pasa si no quiere divorciarse silenciosamente? Entonces procedemos automáticamente al plan B, dijo una tercera voz masculina que no reconocí. Las fotografías y los videos que hemos estado recolectando durante los últimos 6 meses van a ser más que suficientes para destruir completamente su reputación en círculos sociales y empresariales. Una mujer en su posición simplemente no puede permitirse ese tipo de escándalo público. Así que había un plan B, y aparentemente habían estado documentando su aventura durante mucho más tiempo del que había imaginado. Me acerqué silenciosamente hacia la sala y pude observar la escena completa a través de la entrada. Carlos estaba sentado en nuestro sofá de cuero y visiblemente incómodo y nervioso. Berenice estaba de pie junto a él, pero ya no parecía en absoluto la empleada doméstica humilde que yo conocía. Llevaba un vestido negro elegante que nunca había visto antes, maquillaje profesional y joyas que definitivamente no podía permitirse con el salario que yo le pagaba. En el sillón individual junto a la ventana estaba sentado el hombre que Ricardo había mencionado. Era joven, probablemente de unos 30, bien vestido en un traje gris de corte y tenía una expresión de confianza fría que me hizo pensar inmediatamente en un depredador evaluando a su presa. Es hora, dijo Berenice mirando un reloj caro en su... Elena debería estar llegando en cualquier momento según el cronograma que establecimos. Era el momento perfecto para hacer mi gran entrada. Decidí que había escuchado suficiente para entender la situación completamente. Era hora de tomar el control de mi propia casa y de mi propia vida. Ya llegué, anuncié en voz alta y clara mientras entraba deliberadamente a la sala con pasos firmes y seguros. Los tres se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de sal. Carlos saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Berenice se puso visiblemente pálida debajo de su maquillaje profesional. El hombre rubio simplemente me observó con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Elena, puedo explicarte absolutamente todo lo que está pasando aquí, empezó Carlos con voz temblorosa, claramente improvisando porque mi llegada había sido demasiado temprana según sus planes. Oh, no te preocupes para nada, Carlos, le dije con una calma que sabía que los iba a desestabilizar más que cualquier grito o llanto. No necesitas explicar absolutamente nada. He estado esperando este momento específico durante las últimas 3 semanas. ¿Esperando?, preguntó Berenice, claramente confundida y fuera de su zona de control. Por supuesto que estaba esperando. ¿Realmente creyeron que no me iba a dar cuenta de lo que estaban planeando? Por favor, soy una mujer inteligente y exitosa, no una idiota ingenua. Saqué mi teléfono celular y les mostré algunas de las fotografías más comprometedoras que Ricardo había logrado capturar durante las últimas semanas. Tengo evidencia fotográfica y videográfica de toda su aventura, documentación completa de sus horarios de encuentro, grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas, y lo más interesante de todo, me dirigí directamente hacia Berenice con una sonrisa que sabía que la iba a aterrorizar. Tengo evidencia completa de tus verdaderas actividades profesionales,
Beatriz Guerrero. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Podía escuchar el sonido del reloj de la sala marcando los segundos, el zumbido lejano del refrigerador en la cocina, incluso mi propia respiración controlada. Sí, conozco tu verdadero nombre y tu verdadero negocio. Continué sin apartar la mirada de sus ojos, que ahora mostraban una mezcla de terror y rabia. 5 familias anteriores, Beat. Siempre exactamente el mismo patrón. Te empleas como trabajadora doméstica, estudias a la familia durante meses, seduces al esposo cuando identificas vulnerabilidades en el matrimonio, y después chantajeas a toda la familia amenazando con exponer la aventura públicamente. El hombre rubio se levantó lentamente de su sillón, y por primera vez desde que había entrado a la sala, habló con una voz controlada pero amenazante. Muy impresionante trabajo de investigación, señora Morales, dijo con una sonrisa que me provocó escalofríos por toda la pero creo que no entiende completamente la realidad de su situación. ¿Y tú exactamente quién eres?, le pregunté, manteniendo mi tono desafiante a pesar de que algo en su actitud me advertía que era peligroso. Mi nombre es Diego Santana, y soy el socio comercial de Beatriz en este negocio tan lucrativo que hemos desarrollado durante los últimos años. El cerebro detrás de toda la operación, dije, conectando las piezas del rompecabezas. Déjame hacer algunas deducciones educadas. Tú eres quien planifica meticulosamente cada estafa, quien identifica y selecciona a las familias objetivas, quien maneja todo el dinero, y quien se encarga de las amenazas cuando las víctimas no cooperan voluntariamente. Exactamente correcto en todos los aspectos, y como puede observar claramente, somos extremadamente buenos y eficientes en lo que hacemos. Aparentemente no tan buenos como creen, porque esta vez cometieron el error de escoger a la mujer completamente equivocada. Diego se rió con una risa fría y calculada. Señora Morales, usted puede tener todas las fotografías y evidencias que quiera, pero nosotros tenemos algo significativamente mejor y más dañino. Beatriz sacó una tablet de última generación de su bolso de diseñador y me mostró la pantalla. Era un video de alta definición de Carlos y ella en situaciones extremadamente comprometedoras y explícitas. Pero lo que realmente me impactó fue la fecha que aparecía claramente en la esquina inferior de la pantalla. Este material fue grabado hace 8 meses, dijo Beatriz con una sonrisa triunfante, mucho antes de que usted empezara a sospechar cualquier cosa, lo cual significa que su querido esposo Carlos no es una víctima inocente manipulada en toda esta situación. Miré directamente a Carlos, quien había perdido completamente todo el color de su rostro y parecía a punto de desmayarse. ¿8 meses? Pregunté con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para mí misma. Carlos no pudo sostener mi mirada ni por un segundo. Elena, yo puedo explicarlo todo. Tú sabías desde el primer momento, dije, sintiendo como todas las piezas finales del rompecabezas se encajaban perfectamente en su lugar. No eres la víctima de una seducción. Eres parte integral del plan desde el principio. Diego aplaudió lentamente, como si estuviera felicitando a un estudiante que finalmente había resuelto un problema matemático complejo. Excelente deducción, señora Moral. Efectivamente, su esposo ha sido nuestro socio y cómplice activo desde el momento inicial de esta operación. Carlos finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Elena, necesitaba el dinero desesperadamente. Mi negocio de importación está completamente en bancarrota desde hace más de un año. Debo más dinero a prestamistas y bancos de lo que puedes siquiera imaginar. Estamos hablando de millones de pesos. ¿Y pensaste que la mejor solución era conspirar para estafarme a tu propia esposa? No era nada personal contra ti, intervino Beatriz con frío. Era simplemente un negocio lucrativo. Pero ahora que ya conoce toda la verdad sobre nuestra operación, podemos manejar esto de la manera fácil y civilizada. O podemos hacerlo de la manera extremadamente difícil y destructiva. Explícame cuál es supuestamente la manera fácil, dije, curiosa por escuchar hasta dónde llegaba su arrogancia. Diego sonrió como un tiburón que había detectado sangre en el agua. Un divorcio rápido, silencioso y discreto. Carlos obtiene legalmente la mitad de todos sus bienes matrimoniales, como establece la ley mexicana, y todos seguimos adelante con nuestras vidas respectivas. Nadie sale físicamente lastimado, nadie aparece en los periódicos. Nadie pierde su reputación social. ¿Y cuál sería la manera difícil? Los videos y fotografías que hemos recolectado durante estos meses se vuelven completamente públicos. Su reputación personal y profesional queda destruida para siempre. Su negocio de consultoría sufre pérdidas irreparables cuando sus clientes descubren el escándalo. Sus amigos y conocidos sociales la evitan y la marginan, y de todos modos, termina perdiendo absolutamente todo en un juicio de divorcio muy sucio y muy humilde. Me quedé en silencio durante varios minutos, dejando que creyeran que estaba considerando seriamente sus opciones y tal vez sintiéndome intimidada por sus amenazas. Hay una tercera opción que claramente no han considerado, dije finalmente con una sonrisa,
que sabía que los iba a confundir. ¿Cuál sería esa tercera opción?, preguntó Diego con curiosidad genuina. En ese momento exacto, sonó el timbre de la entrada principal. A través de las ventanas de la sala se podían ver claramente las luces de varios automóviles estacionados en la calle frente a mi casa. La opción donde todos ustedes van directamente a la cárcel por los próximos 15 años. La puerta principal se abrió y entraron mi abogado personal, un notario público, 2 oficiales de la policía judicial, y detrás de ellos venía Ricardo con una cámara de video profesional y equipo de grabación de audio. Buenas noches, dijo el oficial de mayor rango. Tenemos órdenes de arresto emitidas por un juez para Beatriz Guerrero, alias Berenice García, y Diego Santana, por los delitos de fraude continuado, extorsión agravada, chantaje y conspiración para cometer estafa. Diego intentó correr desesperadamente hacia la puerta trasera que daba al jardín, pero se encontró con otro oficial de policía que había estado esperándolo estratégicamente. No entiendo cómo es posible, dijo Beatriz en pánico total, con su máscara de control finalmente completamente destruida. ¿Cómo pudieron saber todo esto? ¿Cómo sabía yo absolutamente todo sobre su operación? Terminé su pregunta por ella, porque contraté al mejor detective privado de toda la ciudad desde el primer día que los escuché hablando por teléfono planeando su estrategia, y porque durante las últimas 3 semanas, absolutamente todo lo que han dicho y hecho ha sido grabado legalmente y es completamente admisible en cualquier tribunal. Ricardo levantó su cámara profesional, todo documentado legalmente siguiendo los procedimientos correctos, y todo admisible como evidencia en corte, pero además de eso, continué mientras los oficiales comenzaban a arrestar a Diego y Beatriz. Resulta que las 5 familias anteriores que ustedes estafaron también quieren justicia. Cuando el detective Salinas las contactó y les explicó que finalmente teníamos evidencia sólida contra ustedes, todas estuvieron más que dispuestas a testificar en su contra y a presentar cargos criminales. ¿Y qué va a pasar con Carlos?, preguntó mi abogado. Miré a mi esposo, quien estaba temblando descontroladamente en el sofá, como una hoja en una tormenta. Carlos tiene exactamente 2 opciones, dije con una voz que no admitía negociación. Puede cooperar completamente y voluntariamente con las autoridades, testificar honestamente en contra de sus socios criminales y tal vez obtener un acuerdo más favorable con la fiscalía, o puede elegir ir a juicio junto con ellos por conspiración para cometer fraude, chantaje y todos los otros cargos relacionados. Elena, por favor, murmuró Carlos con una voz casi inaudible. Fuimos familia durante 8 años. Eso debe significar algo. Éramos familia, Carlos, le respondí con una tristeza genuina que no esperaba sentir. Hasta el momento en que decidiste traicionarme y conspirar para estafarme con estos criminales profesionales. Una semana después del arresto, toda la Ciudad de México estaba hablando del caso. Los periódicos lo habían bautizado como la estafa de la empleada doméstica, y mi fotografía apareció en las portadas de varios periódicos importantes, pero no como la víctima humillada que Diego y Beatriz habían esperado crear. Los medios me retrataron como la heroína inteligente y valiente que había desenmascarado a una banda organizada de estafadores que había estado operando impunemente durante años, victimizando a familias acomodadas en toda la zona metropolitana. Las otras 5 familias que habían sido victimizadas anteriormente me contactaron personalmente para agradecerme por finalmente darles la oportunidad de obtener justicia y recuperar al menos parte del dinero que Carlos, enfrentado con evidencia abrumadora y la perspectiva de pasar décadas en prisión, decidió cooperar completamente con la fiscalía, a cambio de su testimonio detallado contra Diego y Beatriz, y de proporcionar información sobre otros posibles cómplices en diferentes ciudades. Recibió una sentencia significativamente reducida, 7 años de prisión, y la obligación legal de devolver todo el dinero que había intentado obtener fraudulentamente de nuestros bienes matrimoniales. Beatriz y Diego no tuvieron la misma suerte. Sin la cooperación de Carlos, y enfrentados con el testimonio de múltiples víctimas y evidencia videográfica y fotográfica irrefutable, recibieron sentencias de 18 años cada uno, por múltiples cargos de fraude agravado, extorsión, chantaje y conspiración criminal. Pero mi venganza personal no había terminado completo. Durante todo el proceso legal, trabajando de cerca con un contador forense especializado en fraudes financieros, descubrí que Carlos había estado desviando dinero de mi negocio de consultoría durante más de 3 años para financiar sus inversiones fallidas y para pagar sus deudas de juego que nunca me había mencionado. Con la ayuda de mi abogado y evidencia bancaria detallada, pude no solamente recuperar todo lo que había robado, sino también obtener una orden judicial de embargo sobre todos sus bienes personales, incluyendo su automóvil, sus cuentas bancarias personales y su participación en varios negocios. La casa quedaría completamente a mi nombre, así como la totalidad del negocio,
y todas nuestras cuentas bancarias Cuando Carlos saliera de prisión en 7 años, saldría sin absolutamente nada material, pero con la oportunidad de reconstruir su vida honestamente. 8 meses después del juicio, mi vida había cambiado tan dramáticamente que a veces me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona completamente. Había vendido la casa de San Ángel, simplemente no podía continuar viviendo en un lugar con tantos recuerdos dolorosos y traicioneros, y me había mudado a un departamento moderno y luminoso en la colonia Roma Norte, en el corazón cultural de la ciudad. Mi negocio de consultoría estaba prosperando más que nunca en toda su historia. La publicidad generada por el caso, por extraño que pudiera parecer, había atraído una cantidad increíble de clientes nuevos. Aparentemente, la gente admiraba mi inteligencia, mi valentía y mi capacidad de transformar una situación terrible en una victoria, y querían hacer negocios con alguien que demostraba esas cualidades. También había comenzado a salir románticamente, nada demasiado serio todavía, solo citas casuales con hombres interesantes que conocía a través de mi trabajo o de actividades sociales, pero era maravilloso recordar cómo se sentía socializar y conectar con personas sin tener que preocuparme constantemente por lo que mi pareja pudiera estar haciendo secretamente a mis espaldas. Pero había algo más importante desarrollándose en mí, algo que había estado evolucionando gradualmente desde los días intensos de la investigación. Ricardo Salinas se había convertido en mucho más que mi detective privado. Durante los meses de investigación colaborativa, había llegado a conocerlo como un hombre genuinamente inteligente, completamente honesto y absolutamente confiable. Cualidades que claramente me habían faltado dramáticamente en mi elección anterior de esposo. Elena, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su oficina renovada, hay algo importante que quiero proponer. ¿Qué tienes en mente? He estado pensando seriamente en expandir significativamente mi negocio. Casos como el tuyo me han hecho ver que hay literalmente miles de personas, especialmente mujeres, que necesitan ayuda profesional para descubrir la verdad sobre sus parejas y protegerse de este tipo de estafas románticas. ¿Estás pensando en especializarte completamente en casos de infidelidad y fraude matrimonial? Algo mucho más ambicioso que eso. Quiero crear una agencia de investigación y protección legal que se especialice específicamente en ayudar a mujeres a protegerse de estafadores románticos y matrimoniales. Y honestamente, creo que tú serías la socia comercial perfecta para este tipo de empresa. La propuesta de Ricardo era ambiciosa, innovadora y absolutamente brillante. Durante las siguientes 2 horas, me explicó detalladamente su visión para crear una agencia integral de protección que combinaría investigación privada profesional con asesoría legal especializada. Piénsalo cuidadosamente, él me dijo mientras me mostraba un plan de negocios impresionantemente detallado que había estado desarrollando durante semanas. Tu caso definitivamente no es único o excepcional. Hay literalmente miles de mujeres en todo el país que están siendo engañadas, manipuladas y estafadas por hombres que solamente quieren acceso a su dinero, sus propiedades o su estabilidad financiera. Nosotros podríamos convertir tu experiencia terrible en algo que ayude y proteja a otras mujeres. ¿Cómo funcionaría exactamente la división de responsabilidades? Tú manejarías completamente la parte legal y financiera de cada caso. Ayudarías a las clientas a entender y proteger sus activos, a comprender completamente sus derechos legales en diferentes situaciones y a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Yo me encargaría de todas las investigaciones, la recolección de evidencia y la documentación necesaria para casos legales. Era una propuesta absolutamente fascinante. Y después de todo lo que había experimentado durante el año anterior, la idea de ayudar a otras mujeres en situaciones similares me resultaba profundamente atractiva y significativa. Hay una cosa más personal que quiero decirte, añadió Ricardo, y noté que se sonrojaba ligeramente de una manera que me pareció completamente. Durante todos estos meses trabajando tan de cerca contigo, he llegado a admirarte tremendamente, no solamente profesionalmente por tu inteligencia y tu fuerza, sino también personalmente. Sentí mariposas en el estómago por primera vez en años. Hacía tanto tiempo que no experimentaba esa sensación maravillosa de atracción genuina hacia un Ricardo. No tienes que responder nada ahora mismo, me interrumpió suavemente con una sonrisa tímida. Solo quería que supieras honestamente cómo me siento. Podemos mantener todo estrictamente profesional si eso es lo que prefieres, o si no estás lista para considerar una relación personal. Lo miré directamente a los ojos. Era completamente sincero, vulnerable, genuino y absolutamente diferente de Carlos con todo su engaño calculado y su traición premeditada. ¿Sabes qué, Ricardo? Le dije finalmente después de considerarlo por varios minutos. Acepto completamente. ¿Aceptas ser mi socia comercial?
Acepto ambas propuestas, la comercial y la personal. 2 años después de aquel día terrible cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre, la agencia Verdad y Protección se había convertido en el negocio más exitoso y satisfactorio de toda mi carrera profesional. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a descubrir la verdad sobre sus parejas. Habíamos logrado que docenas de estafadores fueran arrestados y procesados. Y habíamos recuperado millones de pesos que habían sido robados o estafados de nuestras. Nuestra historia se había vuelto legendaria no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Mujeres de diferentes estados viajaban específicamente para consultarnos. No solamente para investigaciones, sino también para pedirme asesoría sobre cómo protegerse legal y financieramente en sus matrimonios desde el principio. Ricardo y yo habíamos desarrollado un método extremadamente efectivo y eficiente. Yo me encargaba de la consulta inicial detallada, ayudando a las clientas a identificar señales de alarma temprana y a implementar medidas de protección financiera inmediata. Ricardo manejaba todas las investigaciones utilizando técnicas cada vez más sofisticadas y tecnología de última generación para descubrir la verdad rápidamente. Pero lo más profundamente satisfactorio no era el éxito económico o el reconocimiento profesional. Era saber con certeza que había logrado convertir la peor experiencia de mi vida en algo positivo y significativo, que ayudaba a proteger a otras mujeres de sufrir traiciones similares. Y mi relación personal con Ricardo había florecido de una manera que nunca había esperado o imaginado fuera posible. Era una asociación basada en respeto mutuo absoluto, confianza total y objetivos compartidos profundamente. Todo lo que mi matrimonio con Carlos nunca había sido realmente. Una tarde de primavera, mientras revisábamos los casos más recientes del mes en nuestra oficina renovada, Ricardo me mostró una carta que había llegado por correo certificado. Es de Carlos, me dijo con cuidado. Llegó dirigida al bufete de tu abogado, pero la enviaron aquí. La abrí con curiosidad genuina pero sin ansiedad. Carlos había estado en prisión por más de 2 años, y esta era la primera vez que había intentado comunicarse conmigo directo. Querida Elena, sé perfectamente que no tengo ningún derecho de escribirte después de absolutamente todo lo que hice. Pero necesitaba al menos intentar explicarte algunas cosas que han estado atormentándome durante estos años en prisión. La cárcel me ha dado demasiado tiempo para pensar profundamente qué hice, en por qué lo hice, y en las consecuencias devastadoras que mis acciones tuvieron no solamente en tu vida, sino en la vida de muchas otras personas inocentes. No existe ninguna excusa válida para mis acciones, pero quiero que sepas que nunca, ni por un momento, fue mi intención causarte tanto dolor y humillación. Cuando conocí a Beatriz y Diego, mi negocio ya estaba completamente quebrado desde hacía más de un año. Debía cantidades imposibles de dinero a banco, prestamistas y algunas personas muy peligrosas, y estaba absolutamente desesperado. Ellos me ofrecieron lo que parecía una solución relativamente fácil: divorciarnos de manera aparentemente civilizada, dividir legalmente nuestros bienes matrimoniales y después permitir que tú rehicieras tu vida mientras yo utilizaba mi parte para pagar todas mis deudas. En ese momento logré convencerme a mí mismo de que de alguna manera te estaba protegiendo, que era preferible que perdieras solamente la mitad de tus bienes en un divorcio aparentemente limpio, que arriesgarte a perder absolutamente todo cuando mis acreedores más peligrosos vinieran inevitablemente por nosotros. Pero ahora me doy cuenta de lo increíblemente estúpido e ingenuo que, no solamente por participar en ese plano, sino por no confiar en ti desde el principio de mis problemas. Si te hubiera contado la verdad completa sobre mi situación financiera desesperada, probablemente habríamos encontrado una solución real y honesta trabajando. He seguido tu éxito increíble en los periódicos y revistas. Me alegra profundamente saber que estás bien, que has prosperado y que has logrado convertir esta experiencia terrible en algo positivo que ayuda a otras personas. Siempre supe que eras mucho más inteligente y más fuerte que yo. No espero tu perdón, Elena, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que me arrepiento profunda y completamente de todo lo que hice, y que sinceramente espero que seas feliz y que encuentres la paz que mereces. Con arrepentimiento genuino y respeto, Carlos. Leí la carta completa 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en mi bolsa. ¿Cómo te sientes después de leer eso?, preguntó Ricardo con preocupación genuina. Sorprendida, admití honestamente. Es la primera vez que Carlos parece genuina y completamente arrepentido, sin tratar de justificar sus acciones o manipular la situación. ¿Vas a responderle? Lo consideré seriamente durante varios minutos. Una parte de mí quería escribirle una carta detallada, explicándole todo el dolor que me había causado y cómo había afectado mi vida. Pero otra parte de mí simplemente sentía una mezcla de lástima e indiferencia. No, decidí finalmente. Esa parte de mi vida
Ya terminó completamente. No hay absolutamente nada que pueda decirle que cambie lo que pasó o que mejore la situación para cualquiera de nosotros. 5 años después del día que escuché a Carlos decir por teléfono, la fea me está cuidando, mi vida era tan completamente diferente que a veces me parecía increíble que la misma persona hubiera vivido ambas existencias. Verdad y protección. Se había expandido a 8 ciudades diferentes en todo México. Habíamos ayudado a más de 1000 mujeres. Habíamos logrado que más de 100 estafadores fueran procesados legalmente. Y habíamos recuperado más de 50 millones de pesos que habían sido robados o estafados de nuestras clientes. Ricardo y yo nos habíamos casado el año anterior en una ceremonia pequeña, íntima y absolutamente perfecta en una hacienda colonial en Cuauhtémoc. Nada que ver con la boda extravagante y ostentosa que había tenido con Carlos 8 años antes. Esta vez había querido algo completamente real, genuino y profundamente significativo. Estábamos en nuestro nuevo hogar, una casa hermosa con vista panorámica a las montañas que habíamos comprado y decorado juntos, cuando sonó mi teléfono celular una tarde de... ¿Elena Morales?, preguntó una voz femenina que sonaba nerviosa y asustada. Sí, habla Elena. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Patricia Vázquez. Acabo de escuchar a mi marido decir algo por teléfono que me ha preocupado muchísimo, y honestamente no sé qué hacer o a quién recurrir. Cuénteme tranquilamente, Patricia. Para eso estamos aquí, dijo. Dijo textualmente que la nueva empleada lo está cuidando muy bien, y que yo no sospecho absolutamente nada porque ella es muy poco atractiva y discreta. Sonreí e intercambié una mirada significativa con Ricardo. Algunos patrones criminales nunca cambiaban, por desgracia. Patricia, le dije con una voz que transmitía tanto profesionalismo como calidez, definitivamente ha llamado al lugar correcto. Podemos ayudarla completamente. ¿Cuándo puede venir a nuestra oficina para una consulta inicial? Después de programar la cita y colgar el teléfono, Ricardo me abrazó cariñosamente por detrás. ¿Otro caso idéntico?, preguntó con una sonrisa que mezclaba diversión y indignación. Otro caso prácticamente idéntico, confirmé. Parece que algunos hombres realmente nunca aprenden de los errores de otro, y algunas mujeres son lo suficientemente inteligentes y valientes para no permitir que las engañen ni una sola vez, añadió Ricardo con orgullo genuino en su voz. Miré por la ventana hacia las montañas que rodeaban nuestro valle. El sol se estaba poniendo lentamente, pintando el cielo con colores dorados, rosados y violetas que parecían un cuadro impresionista. Era absolutamente hermoso, pero no más hermoso que la había logrado conseguir después de la acción más dolorosa de mí. La venganza que había planeado y ejecutado contra Carlos había sido perfecta en todos los aspectos, pero el verdadero triunfo no había sido destruirlo a él o enviarlo a prisión. El verdadero triunfo había sido mi capacidad de reconstruirme completamente a mí misma, de convertir dolor en propósito y de transformar una experiencia devastadora en una misión de vida significativa. Carlos había salido de prisión hace 8 meses y ahora trabajaba en un empleo modesto como contador en una empresa pequeña, tratando humildemente de reconstruir su vida paso a paso. Ocasionalmente aparecía en las noticias locales, no por actividades criminales, sino por el trabajo voluntario de rehabilitación que hacía con otros exconvictos, ayudándolos a reintegrarse honestamente a la sociedad. Parecía haber aprendido genuinamente de sus errores y estar tratando de compensar el daño que ha causado. Beatriz y Diego seguían cumpliendo sus sentencias en prisión de máxima seguridad, pero su caso había inspirado cambios importantes en las leyes mexicanas contra este tipo de estafas matrimoniales y había llevado a la creación de programas gubernamentales de protección para víctimas de fraude romántico. Y yo había encontrado algo que nunca pensé que sería posible después de esa traición devastadora: la felicidad verdadera, profunda y duradera. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, le dije a Ricardo mientras nos sentábamos en nuestra terraza a contemplar el atardecer. ¿Qué cosa? Carlos tenía razón en una cosa fundamental. Berenice, o mejor dicho Beatriz, realmente me estaba cuidando. ¿Cómo puede ser eso posible? Me cuidó de seguir desperdiciando mi vida en un matrimonio sin amor verdadero, con un hombre que no me valoraba ni me respetaba realmente. Me cuidó de desperdiciar más años preciosos de mi existencia, con alguien que no me merecía de ninguna manera. Y sin quererlo ni planearlo, me llevó directamente hasta ti. Ricardo tomó mi mano suavemente y la besó con ternura. En ese caso, dijo con una sonrisa traviesa, tendré que escribirle una carta de agradecimiento a la prisión. Nos reímos juntos mientras el sol terminaba de ocultarse completamente detrás de las montañas, dejando el cielo estrellado como un manto de terciopelo negro decorado con... Había sido un camino largo, doloroso y transformador desde aquel día terrible, cuando escuché las palabras que cambiaron mi destino para siempre. La fea me está cuidando, había dicho Carlos con crueldad inconsciente, y al final de todo, tenía más razón de lo que jamás habría imaginado en sus peores pesadillas. Epílogo. 10 años después.
Capítulo final. El círculo completo. 10 años después del día que cambió todo, la oficina principal de Verdad y Protección, en la torre corporativa de Santa Fe, se había convertido en el símbolo más reconocido de justicia para mujeres en toda América Latina. Lo que había comenzado como la venganza personal de una mujer traicionada, se había transformado en un imperio empresarial con presencia en 15 países, más de 200 empleados especializados, y un impacto social que había cambiado literalmente la vida de más de 50,000 mujeres. Elena Morales Salinas, ahora de 42 años, se encontraba de pie frente al ventanal panorámico de su oficina en el piso 30, contemplando la Ciudad de México que se extendía infinitamente hasta el horizonte. Sus cabellos castaños mostraban algunas canas prematuras que había decidido no ocultar, considerando las medallas de honor ganadas en batallas difíciles. Su rostro mantenía la belleza natural de siempre, pero ahora llevaba la marca inconfundible de una mujer que había enfrentado la traición más profunda y había emergido victoriosa, más fuerte y fundamentalmente transformada. En su escritorio de caoba guatemalteca descansaba una edición especial de la revista Mujeres Exitosas, con su fotografía en la portada y el título: Elena Morales, la mujer que transformó la traición en revolución social. Era la quinta vez en 3 años que aparecía en la portada de una revista importante, pero esta entrevista había sido especialmente significativa porque marcaba el 10º aniversario de su primera venganza exitosa. Señora Elena, la voz de su asistente personal, Marcela, interrumpió sus reflexiones a través del intercomunicador. Ha llegado la señora Patricia Vázquez para su cita programada. También quería recordarle que esta tarde tiene la grabación del programa especial de televisión, y mañana por la mañana es la ceremonia de inauguración de la nueva sede en Buenos Aires. Gracias, Marcela. Dale 5 minutos más y después hazla pasar por... Patricia Vázquez había sido aquella mujer que había llamado 5 años atrás con una historia prácticamente idéntica a la... Su caso había sido uno de los más complejos y satisfactorios que habían manejado, porque no solamente habían logrado desenmascarar una red de estafa aún más sofisticada que Tris y Diego, sino que Patricia se había convertido en una de las investigadoras más brillantes del equipo. Ahora Patricia dirigía toda la división de operaciones internacionales de la empresa, especializándose en casos que involucraban estafadores que operaban cruzando fronteras nacionales. Su transformación personal había sido tan dramática como la de ama de casa traicionada y humillada a directiva ejecutiva respetada internacionalmente en su campo. La puerta de la oficina se abrió suavemente, y Patricia entró con esa confianza natural que había desarrollado durante los últimos años. A los 38 años, se veía radiante, profesional y completamente dueña de su destino. Elena, dijo con una sonrisa cálida mientras se dirigía hacia el área de reuniones informales que Elena había diseñado específicamente para conversaciones importantes. Es increíble pensar que hace exactamente 5 años, yo estaba sentada en esta misma oficina, temblando de miedo y sin saber qué hacer con mi vida. Y ahora diriges operaciones en 15 países, y eres reconocida como una de las expertas más importantes en estafas matrimoniales internacionales, respondió Elena con orgullo genuino. A veces, las traiciones más dolorosas nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Se sentaron cómodamente en los sillones de cuero beige que rodeaban una mesa de centro de cristal, donde Marcela había dispuesto café recién hecho y algunas pastas francesas que Elena siempre tenía disponibles para reuniones importantes. «Hay algo específico que quería discutir contigo», dijo Patricia mientras servía café para ambos. «Hemos estado recibiendo una cantidad inusualmente alta de consultas, especialmente de España, Francia e Italia. Los métodos que estamos documentando son significativamente más sofisticados que los que vemos típicamente en América Latina». ¿En qué sentido más sofisticados? Estamos viendo estafadores que utilizan inteligencia artificial para crear identidades falsas completamente convincentes en redes sociales, que manejan múltiples identidades simultáneamente a través de diferentes países y que tienen acceso a bases de datos financieras que les permiten identificar objetivos específicos con patrimonio considerable antes de hacer cualquier contacto inicial. Elena frunció el ceño mientras procesaba esta información. Durante los 10 años que llevaba en este negocio, había observado cómo los métodos de los estafadores evolucionaban constantemente, volviéndose más tecnológicos, más internacionales y más difíciles de detectar. ¿Tienes alguna teoría sobre por qué estamos viendo esta evolución específicamente en Europa? Creo que nuestro éxito en América Latina ha obligado a los estafadores más profesionales a buscar mercados donde haya menos conciencia sobre estos métodos y menos recursos especializados para combatirlo. Europa tiene muchas mujeres acomodadas y divorciadas que pueden ser objetivos atractivos, pero hasta ahora
no han tenido acceso a servicios como los nuestros. Era una observación brillante y preocupante al mismo tiempo. Elena había dedicado los últimos 10 años de su vida a proteger mujeres de exactamente este tipo de predadores, pero parecía que siempre estaban un paso adelante, adaptándose y evolucionando sus métodos tan rápidamente como ella y su equipo desarrollaban contramedidas. ¿Qué propones? Expansión agresiva a Europa, pero con un enfoque diferente al que hemos usado en América Latina. En lugar de esperar a que las mujeres nos contacten después de sospechar traiciones, deberíamos crear programas educativos preventivos que enseñen a las mujeres cómo protegerse desde el principio. Prevención en lugar de solo reacción, murmuró Elena, considerando las implicaciones. Es brillante, Patricia, pero también significaría una inversión masiva y un cambio fundamental en nuestro modelo de negocio. Exactamente. Y hay algo más que debes saber. Patricia sacó una tablet de su bolso y la encendió, mostrándole a Elena una serie de fotos que inmediatamente le provocaron un escalofríos familiar. ¿Qué es esto? Beatriz Guerrero salió de prisión hace 3 meses con buena conducta, y según nuestros contactos en el sistema penitenciario, había estado estudiando intensivamente tecnología e idiomas durante toda su sentencia. Elena sintió una mezcla compleja de emociones, ira, preocupación, pero también una extraña anticipación. Había estado esperando este momento durante años, sabiendo que eventualmente Beatriz saldría y probablemente intentaría regresar a sus actividades criminales. ¿Tenemos alguna información sobre sus actividades desde que salió? Eso es lo más preocupante. Desapareció completamente del radar 3 días después de su liberación. No hay registros de empleo, no hay dirección registrada, no hay actividad en redes sociales bajo su nombre real o cualquiera de sus identidades conocidas ante. Pero una persona no puede simplemente desaparecer completamente en lo moderno. Puede si tiene ayuda profesional y recursos significativos. Y Elena, hay algo más que encontramos que te va a impactar. Patricia deslizó su dedo sobre la pantalla de la tablet y le mostró un documento oficial que hizo que Elena sintiera como si el suelo se moviera bajo sus pies. Carlos solicitó formalmente una reunión contigo a través de su abogado hace 2 semanas. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando esta información inesperada. No había tenido ningún contacto directo con Carlos desde aquella carta que había recibido años atrás, cuando él todavía estaba en prisión. Había seguido vagamente su progreso a través de informes ocasionales, su liberación, su trabajo modesto como contador, su participación en programas de rehabilitación de exconvicto. ¿Menciona alguna razón específica para querer reunirse? Dice que tiene información crítica sobre Beatriz que podría ser vital para protegerte a ti y a otras mujeres de una nueva operación que ella está planeando. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es legítimo o es algún tipo de manipulación? Patricia cerró la tablet y miró directamente a Elena con la seriedad que había aprendido a mostrar cuando discutían casos particularmente delicados. Honestamente, Elena, creo que Carlos ha cambiado genuinamente durante estos años. Los informes de los consejeros de rehabilitación, sus supervisores de libertad condicional y las personas con las que trabaja voluntariamente, todos dicen lo mismo. Parece ser un hombre completamente diferente al que era hace 10 años. Pero eso no significa que debería confiar en él, o que debería arriesgarme a abrir heridas emocionales que ya han sanado completamente. Tienes razón, por supuesto. Pero también creo que si realmente tiene información que podría ayudarnos a proteger a otras mujeres de Beatriz, tal vez valga la pena al menos escuchar lo que tiene que decir. Elena se levantó y caminó de nuevo hacia el ventón, observando el tráfico que se movía como hormigas laborosas 30 pisos más abajo. Durante 10 años había construido una vida perfecta, un matrimonio feliz con Ricardo, un negocio exitoso que tenía impacto social real, y una paz interior que había creído imposible después de la traición original. ¿Valía la pena arriesgar esa tranquilidad por información que podría o no ser valiosa? El encuentro inesperado. 2 semanas después, Elena se encontraba sentada en una cafetería discreta en la colonia Doctores, un lugar que había elegido específicamente porque era público, pero no frecuentado por nadie de su círculo social o profesional. Había llegado 15 minutos temprano para asegurar una mesa estratégica desde donde pudiera observar toda la entrada. Si era necesario, salir rápidamente por una puerta trasera. Ricardo había insistido en acompañarla, pero Elena había sido firme en su decisión de hacer esto sola. Algunos aspectos de su pasado necesitaban ser enfrentados individualmente, sin la protección reconfortante pero potencialmente limitante de la presencia de su esposo. A las 3 de la tarde exactas, tal como habían acordado, vio entrar a Carlos por la puerta principal. El hombre que se dirigía hacia su mesa era casi irreconocible comparado con el Carlos que recordaba de 10 años atrás. Había perdido considerablemente peso y se veía mucho más delgado, pero no de manera poco saludable. Su cabello,
que antes mantenía perfectamente peinado con gel caro, ahora era más largo y natural, con canas que le daban un aspecto maduro y distinguido. Vestía ropa simple pero limpia, jeans oscuros, camisa blanca de algodón y una chaqueta deportiva gris que se veía modesta pero respetable. Pero lo que más la impactó fue su expresión facial. El Carlos que ella recordaba siempre había llevado una máscara de confianza arrogante, una sonrisa calculada, una mirada que evaluaba constantemente cómo podía beneficiarse de cada situación. Este hombre se acercaba con una humildad genuina, una expresión de nerviosismo comprensible y ojos que mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto a Elena, dijo suavemente mientras se sentaba frente, manteniendo una distancia respetuosa. Gracias por aceptar verme. Sé que no tengo ningún derecho de pedirte esto después de todo lo... Su voz también era diferente, más suave, menos prepotente, cargada de lo que parecía ser arrepentimiento. Carlos mantuvo su tono neutral, profesional. Patricia me dijo que tienes información sobre Beatriz que podrías considerar importante. Sí, pero antes de eso, hay algunas cosas que necesito decirte, cosas que no pude expresar adecuadamente en aquella carta que te escribí hace años. Elena revisó discretamente su reloj. Tienes 30 minutos, Carlos. Después de eso tengo una reunión importante que no puedo posponer. Él asintió comprensivamente. Durante los últimos años en prisión y después durante mi libertad condicional, he estado en terapia psicológica intensiva, no para reducir mi sentencia o para impresionar a los consejeros, sino porque genuinamente necesitaba entender cómo había llegado a ser el tipo de persona capaz de traicionar tan cruelmente a alguien que me amaba. Elena no respondió, pero mantuvo contacto visual directo, indicándole que tenía su atención. Lo que descubrí sobre mí mismo fue devastador. Había estado viviendo toda mi vida adulta con una inseguridad tan profunda que constantemente necesitaba validación externa para sentirme. Cuando mi negocio comenzó a fallar, cuando me di cuenta de que no era tan inteligente o exitoso como había creído, mi autoestima se desplomó completamente. Hizo una pausa para tomar un sorbo de, claramente luchando con emociones difíciles. En lugar de confiar en nuestro matrimonio, en el amor que habíamos construido juntos, elegí buscar esa validación en otro lugar. Beatriz me hizo sentir inteligente, exitoso, deseable, todas las cosas que ya no podía sentir sobre mí mismo. Y cuando me propuso el plan de estafa, lo justifiqué diciéndome que de alguna manera te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome? Elena no pudo evitar que un tono de incredulidad se colara en su voz. Era una mentira que me decía a mí mismo. Una racionalización patética para evitar enfrentar la realidad de que te estaba traicionando de la manera más cruel posible. En el fondo sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era imperdonable, pero estaba tan desesperado por sentirme poderoso y en control nuevamente que seguía delante de todos. Elena estudió su rostro cuidadosamente, buscando señales de manipulación o deshonestidad, pero lo que veía parecía ser remordimiento genuino y doloroso autoconocimiento. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Carlos? ¿Qué esperas lograr? No espero nada de ti, Elena. No espero perdón. No espero una segunda oportunidad. No espero que esto cambie nada entre nosotros. Simplemente necesitaba que supieras que entiendo completamente lo que te hice, que asumo toda la responsabilidad por ello, y que has estado en mis pensamientos todos estos años. Y también necesitaba advertirte sobre Beatriz. Inmediatamente, la expresión de Carlos se volvió seria y preocupada. Elena, durante los últimos meses de su sentencia, Beatriz estuvo en contacto conmigo a través del programa de correspondencia. Al principio pensé que tal vez había cambiado como yo había cambiado, que tal vez quería hacer las paces con las personas que habíamos lastimado. Pero no era eso lo que, definitivamente no. Quería información detallada sobre tu rutina actual, tu negocio, tu matrimonio con Ricardo, tus vulnerabilidades potencial. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba buscando, corté toda comunicación inmediatamente. Pero Elena, las preguntas que me hacía, estaba planeando algo específicamente dirigido con... Elena sintió una familiar sensación de alerta en su estómago. ¿Qué tipo de pregunta? Quería saber si tenías hijos, si estabas planeando tener hijos, si Ricardo tenía exesposas o hijos de relaciones anteriores. Preguntaba sobre tu rutina de ejercicio, sobre las personas que trabajaban en tu casa, sobre tus viajes de negocios. Pero las preguntas más inquietantes eran sobre tu trabajo. ¿Mi trabajo? Específicamente sobre casos recientes que habías manejado, sobre clientas que podrían estar particularmente agradecidas contigo, sobre mujeres que habías ayudado y que ahora tenían motivos para confiar completamente. Elena procesó esta información rápidamente. Si Beatriz estaba recolectando información sobre sus clientas, podría estar planeando algún tipo de estafa que utilizara la reputación y confianza de Elena para acceder a víctimas potenciales. ¿Hay algo más específico que te pidió?
Carlos vaciló por un momento, claramente debatiendo internamente si debería continuar. Elena me preguntó específicamente sobre Patricia Vázquez. El mundo pareció detenerse por... Patricia no era solo su socia comercial y amiga cercana. Era una de las pocas personas en el mundo en quien Elena confiaba completamente, tanto profesional como personalmente. ¿Qué quería saber sobre Patricia? Detalles sobre su transformación personal, sobre cómo había pasado de ser víctima a ser investigadora exitosa. Pero más específicamente, quería saber sobre su familia, sus finanzas personales y si todavía mantenía contacto con su ex esposo. Elena sintió un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la literatura. Si Beatriz estaba investigando a Patricia, no era para una estafa romántica ordinaria. Era algo más personal, más directo y potencialmente más peligroso. Carlos, necesito que me digas exactamente cuándo fue la última vez que tuviste contacto con... Hace aproximadamente 6 meses. Dejé de responder sus cartas cuando me di cuenta de hacia dónde se dirigían sus preguntas. Pero Elena, hay algo más que debes saber. Sacó una carta doblada del bolsillo interior de su chaqueta. Esta llegó a mi apartamento hace 3 días. No tiene remitente, pero sé que es de ella. Elena tomó la carta y la abrió cuidadosamente. Estaba escrita en una caligrafía elegante que reconoció inmediatamente como la de Beatriz. Pero las palabras que leyó la hicieron sentir como si le hubieran dado un golpe físico en el estómago. Carlos, mi querido cómplice del pasado, espero que estés disfrutando tu nueva vida como ciudadano modelo y hombre reformado. He estado observando tu progreso desde mi liberación, y debo admitir que tu transformación parece genuina. Qué lástima que no pudiste encontrar esa autenticidad hace 10 años, cuando habríamos podido ser socios mucho más efectivos. Pero no te escribo para revisar el pasado, te escribo para informarte sobre el futuro inmediato. Elena Morales Salinas ha construido un imperio muy impresionante sobre las ruinas de nuestro pequeño fracaso, ¿no te parece? Ha convertido su experiencia personal en una misión de justicia social que ha ayudado a miles de mujeres y ha destruido las carreras de cientos de hombres como nosotros solíamos ser. Es realmente admirable y también extremadamente lucrativo para ella. Pero lo que Elena no comprende completamente es que su éxito la ha convertido en un objetivo muy atractivo para personas con mi nivel de sofisticación y experiencia. No estoy planeando otra estafa romántica amateur como la que intentamos hace 10 años. Eso sería demasiado simple, demasiado obvio y fundamentalmente indigno de mis nuevas habilidades. En cambio, estoy planeando algo mucho más elegante, mucho más devastador y completamente imposible de rastrear hasta mí. Para cuando Elena se dé cuenta de lo que está sucediendo, ya habrá perdido todo lo que ha construido: su negocio, su reputación, su matrimonio y su preciosa sensación de haber triunfado sobre sus enemigos. Mentí cuando te dije que necesitaba información sobre Elena para hacer las paces con... Lo que realmente estaba haciendo era estudiar sus patrones, sus vulnerabilidades y sobre todo, las personas que más ama y es más confía. Porque la mejor manera de destruir a alguien como Elena Morales no es atacarla directamente, es destruir a las personas que ella considera su familia. Patricia Vázquez va a ser mi obra maestra, y cuando termine con ella, Elena va a desear nunca haber interferido en mis planes originales. Te sugiero que no trates de advertir a Elena sobre esta carta, no porque tema que puedas detener, sino porque sería una lástima que tu nueva vida como hombre honesto se viera empañada por una acusación de complicidad en lo que está por venir. Con cariño del pasado y anticipación del futuro. B. Elena releyó la carta 2 veces, sintiendo como cada palabra se clavaba más profundamente en su comprensión de la situación. Beatriz no solamente había salido de prisión, había salido con un plan específico, sofisticado y dirigido personalmente contra Elena y las personas que más amaba. Elena, dijo Carlos suavemente, sé que no tengo ningún derecho de pedirte esto, pero por favor permíteme ayudarte a proteger a Patricia y a Ricardo. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que te hice. Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación. Lo que vio ahí no era el hombre manipulador y egoísta que había conocido durante su matrimonio. Era alguien que había sido quebrado completamente y había elegido reconstruirse de una manera fundamentalmente diferente. ¿Qué propones exactamente? Conozco a Beatriz mejor que nadie, excepto tal vez Diego. Conozco sus métodos, sus patrones de pensamiento, sus fortalezas y sus debilidades. Si me permites trabajar con tu equipo, podríamos anticipar sus movimientos y proteger a Patricia antes de que Beatriz pueda implementar su plan. Era una propuesta extraordinaria y arriesgada. Trabajar con Carlos significaría no solamente revisar dolorosamente el pasado, sino también confiar en un hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. Pero también podría ser la mejor oportunidad de proteger a Patricia y a todos los demás que Beatriz pudiera tener en su mira. Carlos, voy a ser completamente clara contigo. Si acepto tu ayuda, va a ser estrictamente profesional, completamente supervisado por mi equipo,
y únicamente mientras dure esta crisis específica. No estoy interesada en reconstruir ningún tipo de relación personal contigo, y no quiero que interpretes mi aceptación como perdón por lo que me hiciste. Entiendo perfectamente y acepto esas condiciones sin ninguna reserva. Elena tomó su teléfono celular y marcó un número familiar. Patricia, necesito que vengas inmediatamente a la cafetería Berlín, en la colonia Doctores. Trae a Ricardo y al equipo de seguridad completo. Tenemos una emergencia de nivel máximo. La tormenta se acerca. La Oficina de Emergencias de Verdad y Protección nunca había visto una reunión como la que tuvo lugar esa tarde. Elena había transformado la sala de conferencias principal en un centro de comando completo, con múltiples pantallas mostrando información, mapas, fotografías y cronologías detalladas. Ricardo había llegado acompañado por Luis Mendoza, el jefe de seguridad corporativa, y María Elena Rodríguez, la coordinadora de investigaciones especiales. Patricia había traído consigo todos los archivos relacionados con casos europeos recientes, así como información completa sobre su situación personal y financiera actual. Carlos se sentó en una esquina de la mesa, claramente consciente de que su presencia era tolerable únicamente debido a las circunstancias excepcionales, pero determinado a contribuir de cualquier manera posible. Antes de comenzar, dijo Elena dirigiéndose a todo el grupo, quiero que todos entiendan completamente la situación. Beatriz Guerrero, conocida también como Berenice García, ha salido de prisión y está planeando una operación específicamente diseñada para destruirme personal y profesionalmente. Su objetivo primario parece ser Patricia, posiblemente porque representa la transformación más exitosa de víctima a profesional que hemos logrado en todos estos años. Patricia se veía visiblemente afectada, pero mantenía su compostura profesional. Elena, quiero que sepas que acepto completamente cualquier riesgo que esto pueda significar. No voy a permitir que esta mujer me use para lastimarte, después de todo lo que has hecho por mí y por miles de otras mujeres. Patricia, nadie te está pidiendo que aceptes ningún riesgo. Nuestro trabajo es anticipar y neutralizar cualquier amenaza antes de que se materialice. Ricardo, que había permanecido silencioso hasta ahora, se dirigió directamente a Carlos. Necesito saber exactamente qué tan confiable es tu información y qué tan comprometido estás realmente con ayudarnos. Carlos no vaciló en su respuesta. Ricardo, entiendo completamente tu escepticismo. Durante 10 años he estado trabajando para entender y corregir los errores terribles que cometí y ayudar a proteger a Elena y a Patricia. Es la primera oportunidad real que he tenido de hacer algo tangible para compensar el daño que causé. ¿Y qué garantía tenemos de que esto no es parte de algún plan más elaborado que incluye a Beatriz? No tienes ninguna garantía excepto mi palabra, que sé que vale muy poco después de mi historia, pero puedo ofrecerte verificación completa de todo lo que te diga, y puedes mantenerme bajo vigilancia constante durante todo el proceso. Luis Mendoza se inclinó hacia adelante. Carlos, basándote en tu conocimiento de Beatriz, ¿cuál crees que sería su estrategia más probable para atacar a Patricia? Beatriz nunca ataca directamente. Su especialidad es crear situaciones donde sus víctimas se destruyen a sí mismas, sin darse cuenta de que están siendo manipuladas. En el caso de Patricia, creo que intentaría uno de 3 enfoques. Tomó un marcador y se dirigió hacia el pizarrón blanco que Elena había instalado para la reunión. Primer escenario. Crea una situación que comprometa la reputación profesional de Patricia, tal vez haciendo que parezca que ha estado utilizando información confidencial de clientes para beneficio personal. Segundo escenario. Ataca su estabilidad emocional recreando el trauma original de su propia situación matrimonial, posiblemente introduciendo una mujer que seduzca a su nuevo esposo o creando evidencia falsa de Tercer escenario, y creo que es el más probable conociendo el nivel de sofisticación que Beatriz ha desarrollado. Combina elementos de ambos enfoques anteriores, mientras simultáneamente ataca las finanzas de Patricia, su familia y su seguridad personal. María Elena había estado tomando notas detalladas durante toda la explicación. ¿Qué evidencia específica tendríamos que buscar para detectar si cualquiera de estos escenarios está comenzando a desarrollarse? Movimientos inusuales en las cuentas bancarias de Patricia, o transacciones que ella no autorizó. Contacto inesperado de personas del pasado que no había visto en años, problemas técnicos o violaciones de seguridad en nuestros sistemas informáticos, rumores o chismes sobre Patricia en círculos profesionales, y sobre todo, cualquier cosa que haga que Patricia comience a dudar de sí misma o a cuestionar las decisiones que ha tomado durante los últimos 5 años. Elena estudió cuidadosamente las notas que María Elena había estado tomando. Luis,
necesito que implementes inmediatamente el protocolo de seguridad nivel 5 para Patricia y su familia. Vigilancia las 24 horas, monitoreo de todas sus comunicaciones con su consentimiento y verificación de antecedentes para cualquier persona nueva que entre en contacto. También quiero que instales equipos de contravigilancia en su casa, su oficina y su automóvil. Si Beatriz la está observando, necesitamos saber cuándo, dónde y cómo. Patricia, continuó él, necesito que durante las próximas semanas seas extremadamente cuidadosa con cualquier información que comparta, incluso con personas en quienes confías habitualmente. No sabemos qué métodos está utilizando Beatriz para recolectar información, pero debemos asumir que tiene acceso a más recursos de los que tenía hace 10 años. Patricia asintió seriamente. Elena, hay algo que debo mencionar. Hace aproximadamente una semana recibí una llamada de una mujer que decía ser periodista de investigación de España. Quería hacer una entrevista conmigo sobre mi transformación personal para un artículo sobre mujeres exitosas que habían superado traumas matrimoniales. El silencio en la sala fue inmediato y tenso. ¿Qué le dijiste?, preguntó Ricardo. Le dije que todas las entrevistas de medios tenían que ser coordinadas a través del Departamento de Relaciones Públicas de la empresa, pero insistió en que quería hablar conmigo personalmente primero para explicar el enfoque del artículo. ¿Te dio algún nombre o información de contacto específica? Se identificó como Carmen Vega del periódico El Progreso de Madrid. Dijo que me enviaría información por correo electrónico, pero nunca recibí nada. Luis ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a verificar inmediatamente si existe alguna Carmen Vega trabajando para El Progreso de Madrid. Carlos se veía cada vez más preocupado. Eso suena exactamente como algo que Beatriz haría. Usar una identidad de periodista le daría acceso a hacer preguntas muy específicas, sin levantar sospechas inmediatas. ¿Y qué tipo de preguntas haría? Preguntas sobre tu pasado, que parecerían normales para un artículo, pero que en realidad estarían diseñadas para identificar vulnerabilidades o obtener información que podría usar para crear problemas más tarde. Elena se puso de pie y comenzó a caminar hacia la ventana, una señal que su equipo había aprendido a reconocer como indicativa de que estaba procesando información compleja y formulando una estrategia. Tengo una idea, dijo finalmente, volteándose hacia el grupo. En lugar de simplemente tratar de defendernos de lo que Beatriz pueda estar planeando, ¿qué tal si tomamos la iniciativa y le tendemos una trampa? ¿Qué tipo de trampa?, preguntó Patricia. Beatriz está contando con que reaccionemos defensivamente, que nos escondamos y que tratemos de protegernos esperando a ver qué hace. Pero podríamos darle exactamente lo que está buscando, de una manera controlada que nos permita capturarla antes de que pueda hacer daño. Ricardo frunció el ceño. Elena, eso suena extremadamente peligroso. ¿Estaríamos poniendo deliberadamente a Patricia en riesgo? No necesariamente. Podríamos crear una situación donde Patricia parezca vulnerable, pero donde en realidad esté completamente protegida y donde podamos documentar todo lo que Beatriz intente hacer. Carlos parecía simultáneamente intrigado y alarmado por la propuesta. Elena, conociendo a Beatriz, ella va a estar preparada para la posibilidad de que sea una trampa. Tendría que ser algo extremadamente convincente para que funcione. Exactamente por eso podría funcionar. Beatriz espera que seamos defensivos y reactivos. No espera que seamos proactivos y agresivos. María Elena levantó la mano para intervenir. Antes de considerar cualquier operación ofensiva, ¿no deberíamos agotar primero todas las opciones de simplemente alertar a las autoridades y hacer que arresten a Beatriz por violación de libertad condicional? El problema es que técnicamente no ha violado ninguna condición de su libertad condicional, respondió Luis después de consultar algunos documentos en su tablet. Hasta donde sabemos, no ha cometido ningún crimen nuevo, no ha tenido contacto directo con sus víctimas anteriores y no ha violado ninguna restricción geográfica. Y la carta que le envió a Carlos no contiene amenazas específicas lo suficientemente explícitas como para justificar una orden de arresto. Elena regresó a su lugar en la mesa de conferencias. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él, y eso significa anticipar sus movimientos y estar preparados para documentar cualquier actividad criminal en el momento que ocurra. Hay otra consideración importante, añadió Patricia. Si Beatriz realmente está planeando atacar a múltiples personas en mi círculo, no podemos proteger a todos de manera indefinida. En algún momento tenemos que resolver esto definitivamente. Ricardo asintió con reluctancia. Patricia tiene razón. Y Elena, si realmente vamos a considerar algún tipo de operación proactiva, necesitamos involucrar a las autoridades desde el principio, para asegurarnos de que cualquier evidencia que obtengamos sea admisible en corte. También necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para todas las contingencias, añadió Luis. Beatriz ha tenido 10 años para planear esto. No podemos subestimar su nivel de preparación o los recursos que podría tener disponibles. Elena miró a cada persona alrededor de la mesa.
Eran las personas en quienes más confiaba en él y sabía que cualquier decisión que tomaran tendría que ser unánime para tener éxito. Muy bien, dijo finalmente. Vamos a desarrollar múltiples estrategias paralelas. Luis, quiero vigilancia y protección máxima para Patricia y su familia comenzando inmediatamente. María Elena, necesito que investigues todos los contactos recientes que Patricia ha tenido en las últimas 6 semanas, especialmente cualquier cosa que pueda estar relacionada con esa llamada de supuesta periodista. Ricardo, quiero que coordines con nuestros contactos en la fiscalía para asegurarnos de que estamos documentando todo de una manera que sea útil para un proceso penal eventual. Patricia, necesito que continúes con tu rutina normal, pero bajo protección constante y con comunicación continua con el equipo de seguridad. Y Carlos se dirigió hacia su exesposo con una expresión que mezclaba determinación profesional con cautela personal. Necesito que trabajes directamente con María Elena para proporcionarnos todo lo que sabes sobre los métodos, contacto y patrones de Beatriz. Pero quiero que entiendas que estarás bajo observación constante y cualquier indicio de que no estás siendo completamente honesto terminará inmediatamente tu participación en esto. Carlos asintió seriamente. Entiendo perfectamente y acepto todas esas condiciones. Muy bien, esta reunión se repite mañana a la misma hora. Luis, quiero un informe completo sobre el estatus de seguridad. María Elena, necesito resultados de tus investigaciones. Y todos necesitamos estar preparados para que esto se intensifique rápida. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse para comenzar sus respectivas tareas, Elena se quedó un momento más en la sala de conferencias, contemplando la magnitud de lo que estaban enfrentando. 10 años atrás, había creído que su venganza contra Beatriz y Carlos había sido completa y final. Ahora se daba cuenta de que tal vez había sido solo el primer round de una batalla mucho más larga, pero esta vez estaba preparada de una manera que nunca había estado antes. No era la mujer traicionada y vulnerable que había sido una década atrás. Era Elena Morales Salinas, directora ejecutiva de una empresa internacional, esposa en un matrimonio feliz y sólido, y líder de un equipo de profesionales altamente capacitados. Si Beatriz quería una segunda confrontación, Elena estaba más que dispuesta a dársela. La trampa se prepara. Durante las siguientes 2 semanas, la Oficina de Verdad y Protección se transformó en un centro de operaciones que funcionaba 24 horas al día. Elena había instalado equipos especializados de monitoreo, había contratado consultores externos de seguridad internacional, y había puesto a todo su equipo en alerta máxima. Los resultados de las investigaciones iniciales habían sido inquietantes y reveladores. María Elena había descubierto que Carmen Vega de El Progreso de Madrid no existía, pero que la llamada telefónica a Patricia había sido realizada desde un número que había sido utilizado en al menos 6 otras ocasiones durante las últimas 3 semanas para contactar a diferentes mujeres en España, Francia e Italia. Todas las mujeres contactadas tienen perfiles similares, explicó María Elena durante la reunión matutina. Profesionales exitosas, divorciadas o separadas recientemente, con activos financieros considerables y con historias públicas de haber superado situaciones matrimoniales difíciles. ¿Alguna de ellas reportó contacto posterior después de la llamada inicial? 3 de ellas recibieron visitas inesperadas de supuestos representantes de organizaciones benéficas. 2 recibieron llamadas de bancos sobre transacciones que no habían autorizado. Y 1 recibió una oferta de trabajo extremadamente atractiva en una empresa que resultó no existir. Elena procesó esta información mientras revisaba los reportes de seguridad de Luis. ¿Qué está mostrando la vigilancia sobre Patricia? Hasta ahora nada fuera de lo normal en su rutina diaria. Hay algo interesante que queremos que vea. Luis encendió una de las pantallas principales y mostró una serie de fotografías tomadas por los equipos de control. Durante los últimos 5 días, hemos documentado la presencia de la misma mujer en 3 ubicaciones diferentes, donde Patricia estuvo durante sus actividades normales. El lunes en el café donde almorzó con un cliente, el miércoles en el supermercado donde hace sus compras semanales, y ayer en la biblioteca donde fue a buscar materiales de investigación. Las fotografías mostraban a una mujer de aproximadamente 35 años, cabello rubio corto, vestida profesionalmente, pero de manera anodina, siempre manteniendo distancia pero con línea de vista clara hacia Patricia. ¿Han podido identificarla? Ese es el reconocimiento facial no ha producido ninguna coincidencia en nuestras bases de datos, pero hay algo familiar en su apariencia que no podemos identificar específicamente. Carlos, que había estado estudiando las fotografías cuidadosamente, se puso súbitamente pálido. Elena, necesito ver esas fotografías más de cerca. María Elena le pasó las imágenes impresas en alta resolución, y Carlos las examinó con una expresión de creciente alarma. Hay algo en la estructura de su rostro, en la manera como se para,
¿Qué es lo que estás viendo, Carlos? No estoy completamente seguro, pero creo que podría ser Beatriz utilizando cirugía plástica extensiva para alterar su apariencia. El silencio en la sala fue inmediato y absoluto. ¿Estás diciéndonos que Beatriz se ha hecho cirugía plástica para volverse irreconocible? Preguntó Ricardo. Mira cuidadosamente la línea de la mandíbula, la distancia entre los ojos, la manera como mantiene los hombros. Son características físicas que son muy difíciles de cambiar completamente, incluso con cirugía. Luis ya estaba marcando números en su teléfono. Voy a hacer que analicen estas fotografías utilizando software de reconocimiento de características físicas invariables. También necesitamos obtener todas las fotografías disponibles de Beatriz desde antes de su arresto hasta su liberación de prisión para tener una línea base para la comparación. Elena se levantó y comenzó a caminar en círculo, una actividad que la ayudaba a pensar cuando estaba procesando información compleja. Si realmente es Beatriz y ya está realizando vigilancia directa sobre Patricia, eso significa que está mucho más avanzada en su plan de lo que habíamos estimado. También significa que tenemos una oportunidad única de capturarla antes de que pueda hacer cualquier daño real, añadió Patricia. ¿Qué propones? Que le demos exactamente lo que está buscando, pero bajo nuestros términos y en una situación donde podamos documentar todo lo que... Elena se detuvo y miró directamente a Patricia. Patricia, sé que eres extremadamente capaz y valiente, pero lo que estás sugiriendo podría ponerte en peligro. Elena, Beatriz ya me ha puesto en su mira. La diferencia es que ahora sabemos que está ahí. Tenemos un equipo profesional protegiéndome y tenemos la oportunidad de terminar esto de una vez por todas. Ricardo parecía profundamente incómodo con la dirección de la conversación. ¿No sería más seguro simplemente alertar a la policía ahora que tenemos evidencia fotográfica de que está violando su libertad condicional al acechar a Patricia? El problema es que la evidencia fotográfica sola podría no ser suficiente para una... respondió Mariel. Su abogado podría alegar que fue coincidencia o que estaba en esos lugares por razones completamente inocentes. Necesitamos evidencia de intención criminal clara e irrefutable, añadió Luis. Carlos había permanecido silencioso durante esta discusión, pero finalmente hay otra consideración importante. Si arrestamos a Beatriz ahora basándonos en evidencia circunstancial y después es liberada por falta de evidencia suficiente, la próxima vez que intente algo va a ser mucho más cuidadosa y mucho más difícil de... Carlos tiene razón, admitió Elena a regañadientes. Esta podría ser nuestra única oportunidad de obtener evidencia sólida e irrefutable. Entonces necesitamos diseñar una operación que le dé a Beatriz la oportunidad de cometer un crimen claro mientras tenemos documentación completa de todo lo que hace. Patricia se inclinó hacia adelante en su silla. Tengo una idea, pero va a requerir que todos confíen en mí completamente y que estén dispuestos a tomar algunos riesgos calculados. Elena estudió el rostro de Patricia cuidadosamente. Durante los 5 años que habían trabajado juntos, había llegado a conocer y respetar profundamente la inteligencia, la valentía y el juicio de Patricia. Cuéntanos tu idea. Voy a hacer que parezca que he descubierto información financiera comprometedora sobre Elena y la empresa, y que estoy considerando hacer público esta información para mi propio beneficio. Eso inmediatamente llamaría la atención de Beatriz, porque sería exactamente el tipo de vulnerabilidad que estaría buscando para manipular. Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de información financiera comprometedora? Cuentas bancarias secretas, evasión de impuestos, conflictos de interés con cliente, cualquier cosa que si fuera verdadera, podría destruir tanto tu reputación personal como el negocio. Por supuesto, toda la información sería completamente falsa, pero diseñada para parecer auténtica si alguien hiciera una investigación superficial. Ricardo parecía cada vez más alarmado. Patricia, eso es increíblemente arriesgado. Si algo sale mal, las consecuencias para Elena y para toda la empresa podrían ser devastadoras, solo si la información se vuelve pública realmente. Pero si manejamos esto correctamente, Beatriz tratará de usar esta información para chantajearme o manipularme antes de hacerla pública. Y en el momento que haga eso, tendremos evidencia clara de extorsión e intento de chantaje. Carlos asintió lentamente. Es exactamente el tipo de oportunidad que Beatriz no podría resistir. La posibilidad de usar a Patricia para destruir a Elena utilizando información que Patricia habría descubierto sería demasiado perfecta para ignorarla. Luis estaba tomando notas rápidas en su tablet. Tendríamos que instalar equipos de grabación en cada lugar donde Patricia pudiera tener contacto con Beatriz. Tendríamos que tener equipos de respuesta rápida posicionados estratégicamente. Y tendríamos que coordinar completamente con la Fiscalía para asegurarnos de que cualquier evidencia que obtengamos sea admisible. También tendríamos que crear la información falsa de una manera que sea convincente para alguien como Beatriz, que tiene experiencia en detectar engaños, añadió María Elena. Elena se sentó nuevamente en su lugar en la mesa de... La propuesta de Patricia era audaz, arriesgada,
y potencialmente muy efectivo, pero también implicaba apostar todo lo que había construido durante la última década en una sola operación. Patricia, necesito que entiendas completamente lo que estás proponiendo. Si algo sale mal, si Beatriz sospecha que es una trampa y decide hacer pública la información falsa de todos modos, las consecuencias para ti personalmente y para toda nuestra organización podrían ser irrecuperables. Elena, entiendo los riesgos perfectamente, pero también entiendo que si no hacemos algo decisivo ahora, Beatriz va a continuar siendo una amenaza para nosotras y para todas las mujeres que podrían ser sus futuras víctimas. Además, tengo completa confianza en este equipo y en nuestra capacidad de manejar esto profesionalmente. Elena miró a cada persona alrededor de la mesa. Ricardo parecía preocupado pero comprometido. Luis estaba claramente evaluando los aspectos de seguridad de la operación. María Elena parecía intrigada por los desafíos técnicos involucrados. Y Carlos parecía determinado a hacer cualquier cosa posible para ayudar a corregir el daño que había contribuido a crear años atrás. Muy bien, dijo finalmente. Vamos a hacerlo, pero bajo condiciones muy específicas y con protecciones máximas en cada paso. Luis, necesito que diseñes un plan de seguridad que proteja a Patricia en todo momento, mientras le da a Beatriz acceso aparente a ella. María Elena, necesito que crees información financiera falsa que sea lo suficientemente convincente para engañar a alguien con la experiencia de Beatriz, pero que podamos desmentir inmediatamente si es necesario. Ricardo, necesito que coordines con la Fiscalía y con la Policía para asegurar que tengamos respaldo legal completo para esta operación. Y Carlos, necesito que nos ayudes a anticipar cómo reaccionaría Beatriz en cada etapa de este plan, para que podamos estar preparados para cualquier contingencia. ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar todo? Luis consultó su calendario. Con recursos máximos, podríamos tener todo listo en una semana. Perfecto. Pero quiero que todos entiendan que una vez que comencemos esto, no hay manera de detenerlo a mitad de camino. Estamos comprometidos hasta el fin, sin importar lo que suceda. Patricia sonrió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Elena, hace 5 años me salvaste de la peor experiencia de mi vida y me ayudaste a convertirme en la persona que soy hoy. Si puedo usar esa experiencia para protegerte y para asegurarme de que Beatriz nunca pueda lastimar a otra mujer, vale completamente la pena cualquier riesgo. Elena sintió una emoción profunda que no había experimentado en años. No era solo orgullo profesional o satisfacción personal. Era la sensación de estar rodeada por personas que estaban dispuestas a arriesgar todo para protegerse mutuamente y para defender los principios por los cuales habían trabajado durante tanto tiempo. Entonces, hagámoslo, dijo con una determinación que recordaba la manera como se había sentido 10 años atrás, cuando había decidido por primera vez luchar contra Beatriz y Carlos. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola, y esta vez tenía la experiencia y el equipo para garantizar que la victoria fuera completa y definitiva. El momento de la verdad. Una semana después, todo estaba en posición para lo que Elena había comenzado a pensar como la operación final contra Beatriz Guerrero. El plan que habían desarrollado era complejo, multifacético y diseñado para darle a Beatriz múltiples oportunidades de cometer crímenes claros, mientras tenían documentación completa de cada momento. Patricia había pasado la semana actuando de manera cada vez más nerviosa y preocupada en público, creando la impresión de que había descubierto algo que la estaba perturbando profundamente. Había hecho comentarios cuidadosamente calculados a colegas sobre irregularidades financieras que había notado. Había parecido distante en reuniones de trabajo y había comenzado a quedarse tarde en la oficina como si estuviera investigando algo importante en privado. María Elena había creado un conjunto impresionante de documentos financieros falsos que mostraban cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, transferencias de dinero sospechosas y conflictos de interés aparentes entre Elena y varios clientes importantes. Los documentos eran lo suficientemente convincentes para engañar a cualquiera que no tuviera acceso a información financiera, pero podían ser desmentidos inmediatamente con documentación audio. Luis había instalado equipos de grabación de audio y video de última generación en la oficina de Patricia, en su automóvil, en su casa y en varios lugares públicos donde era probable que Beatriz tratara de hacer contacto. También había posicionado equipos de respuesta rápida en ubicaciones estratégicas alrededor de la ciudad, listos para intervenir inmediatamente si la situación se volvía. Ricardo había coordinado completamente la fiscalía, asegurándose de que tuvieran órdenes judiciales apropiadas para todas las grabaciones y que cualquier evidencia que obtuvieran fuera admisible en corte. También había alertado a unidades especializadas de la policía que estarían disponibles para hacer arrestos inmediatos cuando fuera necesario. Y Carlos había pasado horas detalladas proporcionando información sobre todos los métodos que Beatriz había utilizado en el pasado,
ayudando al equipo a anticipar cómo podría acercarse a Patricia y qué tipo de ofertas o amenazas podría hacer. El miércoles por la mañana, exactamente como habían anticipado, Patricia recibió una llamada en su oficina. ¿Patricia Vázquez?, preguntó una voz femenina que sonaba profesional pero ligeramente nerviosa. Sí, habla Patricia. Mi nombre es Carmen Vega. Soy la periodista que la llamó hace algunas semanas sobre el artículo para El Progreso de Madrid. Patricia activó discretamente el sistema de grabación que había sido instalado en su teléfono. Oh, sí, por supuesto. Me disculpo por no haber respondido. He estado extremadamente ocupada con algunos asuntos urgentes de trabajo. De hecho, esa es exactamente la razón por la cual la estoy llamando. He estado investigando para mi artículo y he descubierto algunas informaciones que creo que podrían ser de su interés personal, además del interés periodístico. ¿Qué tipo de información? Preferiría no discutir esto por teléfono. ¿Sería posible que nos reuniéramos en persona? Creo que lo que tengo que mostrarle podría afectar significativamente su carrera y su futuro financiero. Patricia fingió vacilación. No estoy segura de que sea apropiado reunirme con una periodista sin la presencia de nuestro departamento legal. Señora Vázquez, no estoy llamando como periodista en este momento. Estoy llamando como una persona que ha descubierto información que creo que usted tiene derecho a conocer antes de que se vuelva pública. ¿Información sobre qué? Sobre actividades financieras de su socia comercial, Elena Morales, que podrían ponerla a usted en riesgo legal y financiero significativo. Patricia sintió una descarga de adrenalina. Era exactamente lo que habían anticipado que Beatriz diría. ¿Qué tipo de actividades financieras? Realmente prefiero mostrarle los documentos en persona. ¿Podríamos reunirnos esta tarde en un lugar público de su elección? Patricia fingió considerar la propuesta durante varios segundos. Está bien. ¿Conoce el café Starbucks en la esquina de Insurgentes y Reforma? Podríamos reunirnos allí a las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Cómo la voy a reconocer? Estaré usando un traje azul marino y llevando una cartera de cuero rojo. ¿Y usted? Cabello rubio corto, blusa blanca, y estaré llevando una carpeta manila con... La veo a las 4 entonces. Patricia colgó el teléfono e inmediatamente marcó el número de... Ya hizo contacto. Reunión a las 4 en el Starbucks de Insurgentes y Reforma. Perfecto. Luis ya está posicionando equipos en esa ubicación. ¿Cómo sonaba? Exactamente como esperábamos. Profesional, pero claramente ansiosa por mostrarme supuesta evidencia comprometedora sobre... Patricia, recuerda que una vez que comiences esa reunión, no hay manera de detener lo que va a suceder. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto? Elena, nunca he estado más segura de nada en... A las 3:30 de la tarde, Patricia se dirigió hacia el Starbucks designado, sabiendo que tenía protección discreta pero completa de equipos de seguridad posicionados estratégicamente en toda el área. Llevaba dispositivos de grabación ocultos que documentarían todo lo que Beatriz dijera o hiciera, y tenía un botón de pánico que alertaría inmediatamente a los equipos de respuesta si sentía que estaba en peligro. Llegó al café unos minutos antes de las 4 y ordenó un café con leche, eligiendo una mesa junto a la ventana donde tendría buena visibilidad de la entrada y donde los equipos de vigilancia tendrían línea de vista clara. A las 4 en punto exactas, una mujer con cabello rubio corto y una blusa blanca entró al café, llevando una carpeta manila exactamente como había descrito. Patricia la reconoció inmediatamente como la mujer de las fotografías de vigilancia, aunque su apariencia había sido alterada significativamente. ¿Patricia Vázquez?, preguntó la mujer mientras se acercaba a su mesa. Sí. Usted debe ser Carmen B. Gracias por aceptar reunirse conmigo. La mujer se sentó frente a Patricia y puso la carpeta manila sobre la mesa. Lo que voy a mostrarle va a ser muy perturbador, pero creo que tiene derecho a saber la verdad sobre la persona con quien está trabajando. ¿Qué tipo de verdad? La mujer abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían ser estados de cuenta bancarios, transferencias internacionales y documentos corporativos. Elena Morales ha estado manteniendo cuentas bancarias secretas en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Durante los últimos 5 años, ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de las cuentas corporativas de Verdad y Protección a estas cuentas personal. Patricia estudió los documentos cuidadosamente, fingiendo shock y preocupación mientras internamente admiraba la calidad del trabajo de falsificación que María Elena había. Esto no puede ser cierto. Elena es una de las personas más honestas que conozco. Hay más. También ha estado cobrando comisiones secretas de algunos de los abogados a quienes refiere casos, y ha estado vendiendo información confidencial de clientes a compañías de seguro. La mujer continuó mostrando cada uno más convincente que, pero todos cuidadosamente fabricados por el equipo de Mariel. ¿Cómo obtuvo usted esta información? Tengo contactos en la industria bancaria internacional. Cuando comencé a investigar para mi artículo sobre mujeres exitosas,
Comencé a notar patrones inusuales en las finanzas de Elena Morales. ¿Qué espera que haga yo con esta información? La expresión de la mujer se volvió más seria y directa. Patricia, usted está en una posición muy vulnerable. Como socia comercial de Elena, podría ser considerada legalmente responsable por estas actividades, especialmente si las autoridades descubren que tenía conocimiento de ello. Pero yo no tenía conocimiento de nada de esto. Eso va a ser muy difícil de probar una vez que esta información se vuelva pública, a menos que tome medidas para protegerse. ¿Qué tipo de medidas? Hay varias opciones. Podría separarse comercialmente de Elena antes de que el escándalo estalle. Podría cooperar con las autoridades proporcionando información adicional que pueda tener sobre las actividades de él. O la mujer se detuvo deliberadamente, creando suspense. ¿O qué? O podríamos trabajar juntas para asegurarnos de que usted obtenga compensación apropiada por el daño que esto va a causar a su reputación y a su carrera antes de que se vuelva público. Patricia fingió confusión. ¿Qué quiere decir con compensación? Elena Morales ha ganado millones de pesos durante los últimos años, mucho de ello de manera fraudulenta. Usted podría tener derecho legal a una porción significativa de esos activos, como compensación por su participación involuntaria en actividades que podrían arruinar su reputación. ¿Está sugiriendo que debería demandar a Elena? Estoy sugiriendo que hay maneras de resolver esto que podrían beneficiarla financieramente mientras protegen su reputación, pero solo si actúa rápidamente antes de que la información se vuelva pública. Patricia sintió que habían llegado al momento crucial de la operación. Beatriz acababa de cruzar la línea hacia chantaje y extorsión directa. ¿Qué exactamente me está proponiendo? Una transferencia discreta de 2 millones de pesos de las cuentas de Elena a una cuenta que yo conté, a cambio de mi silencio sobre esta información y mi ayuda para asegurar que usted no sea implicada en ninguna investigación. Eso suena como chantaje. La mujer sonrió fríamente. Suena como una solución pragmática a un problema muy serio que Elena Morales ha creado para ambas. ¿Y si no acepto su propuesta? Entonces mañana por la mañana esta información será publicada en El Progreso de Madrid. Será enviada a todas las autoridades fiscales relevantes en México y será distribuida a todos los medios de comunicación importantes en América Latina. Patricia fingió pánico convincente. Esto es increíble. ¿Cómo se supone que obtenga 2 millones de pesos? Elena tiene acceso a esas cantidades fácilmente. Solo necesita convencerla de que haga la transferencia. ¿Y cómo se supone que haga eso sin revelar por qué necesitó el dinero? Esa es su responsabilidad resolver. Pero tiene hasta mañana al mediodía para hacer la transferencia, o toda esta información se vuelve pública. La mujer cerró la carpeta y se puso de pie. Mi número de teléfono está en la última página de los documentos. Llámeme cuando haya hecho la transferencia. Patricia la observó salir del café, sintiéndose simultáneamente aliviada de que la confrontación hubiera terminado y preocupada por lo que vendría después. Inmediatamente marcó el número de... Lo tenemos todo, dijo simplemente. Chantaje explícito, extorsión, amenazas específicas, todo grabado en alta definición. ¿Estás bien? Estoy perfecta. ¿Cuándo hacemos el arresto? Luis ya está coordinando con la policía. En cuanto Beatriz regrese a cualquier lugar donde podamos localizarla, será arrestada. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que Beatriz había estado preparándose para esta posibilidad y tenía un plan final que nadie ha anticipado. El final definitivo. La operación de arresto comenzó exactamente a las 6 de la mañana del día siguiente. Luis había rastreado a Beatriz hasta un hotel boutique en la colonia Roma Norte, donde se había registrado bajo el nombre de Carmen Vega, usando documentos de identidad falsos extremadamente sofisticado. Elena había insistido en estar presente durante el arresto, no por venganza personal, sino porque quería asegurarse de que se llevara a cabo correctamente y que Beatriz no tuviera oportunidad de escapar nuevamente. Cuando los oficiales de la policía tocaron la puerta de la habitación 412, no hubo respuesta. Después de anunciarse apropiadamente y esperar el tiempo requerido por ley, utilizaron una llave maestra para entrar a la habitación. Lo que encontraron los dejó completamente sorprendido. La habitación estaba vacía, pero no abandonada precipitadamente. Era como si Beatriz hubiera planeado su partida meticulosamente. Sobre la cama había una nota escrita a mano dirigida específicamente, junto con una copia de todos los documentos falsos que había mostrado a Patricia. Querida Elena, felicitaciones por una operación brillantemente ejecutada. Debo admitir que subestimé significativamente tu nivel de sofisticación y preparación. La trampa que diseñaste con Patricia fue genuinamente impresionante, y me doy cuenta de que finalmente he encontrado a una oponente que está a mi nivel. Pero espero que no creas que esto ha terminado completamente. Durante las últimas semanas,
Mientras tú y tu equipo estaban concentrados en proteger a Patricia, yo estuve ocupada implementando un plan mucho más amplio que involucra a varias de tus clientas anteriores en múltiples países. La operación que intentaste interrumpir era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Sin embargo, reconozco que ya no puedo continuar operando de la manera como lo he hecho durante los últimos años. Tu éxito en crear conciencia sobre métodos como los míos ha hecho que este tipo de estafas sea significativamente más difícil de ejecutar. Por lo tanto, he decidido retirarme permanentemente de este negocio. Pero antes de hacerlo, quería darte un regalo de despedida. Los documentos que dejé sobre la cama contienen información real y verificable sobre una red de estafadores que opera actualmente en Europa y que utiliza métodos similares a los míos, pero dirigida por personas mucho menos sofisticadas y mucho más peligrosas. Considera esto mi contribución a tu misión de proteger mujeres de personas como yo solía ser. También quería que supieras que durante estos años de encarcelamiento, llegué a admirar genuinamente lo que construiste después de nuestra confrontación original. Transformaste una experiencia terrible en algo que ha ayudado a miles de personas, y eso requiere un tipo de fuerza y visión que yo nunca he poseído. No nos volveremos a ver, Ele. He arreglado todo para desaparecer permanente, y esta vez de una manera que no va a permitir que nadie me rastree jamás. Pero quería que supieras que sales victoriosa de esta confrontación final, no solo porque fuiste más inteligente que yo, sino porque eres fundamentalmente una mejor persona de lo que yo jamás seré. Cuida bien a Patricia. Es afortunada de tenerte como mentora y amiga. Con respeto genuino, Beatriz Guerrero. Elena leyó la carta 2 veces, sintiendo una mezcla compleja de frustración por no haber logrado el arresto, alivio de que la amenaza hubiera terminado, y una extraña satisfacción de haber ganado el respeto de su enemiga más formidable. Luis estaba revisando meticulosamente la habitación, buscando cualquier evidencia que pudiera llevar a localizar a Beatriz. Elena revisó completamente la habitación antes. No hay huellas dactilares, no hay ADN, no hay nada que podamos usar para rastrear. Pero dejó algo más que la carta, añadió uno de los oficiales de policía, señalando hacia una maleta pequeña en el armario. Dentro de la maleta había documentos detallados sobre la red europea que Beatriz había mencionado en su carta, incluyendo nombres, ubicaciones, métodos operacionales y evidencia suficiente para que las autoridades europeas pudieran comenzar arrestos inmediatamente. También había un sobre sellado dirigido a Patricia. Elena abrió el sobre y encontró una carta mucho más breve. Patricia, admiro tremendamente tu valentía y tu disposición a arriesgar todo para proteger a Elena y a otras mujeres. Durante nuestra conversación ayer, pude ver la fuerza y la inteligencia que te han permitido transformar tu experiencia de víctima en propósito profesional. Eres exactamente el tipo de mujer que habría sido mi víctima ideal hace 10 años, y eres exactamente el tipo de mujer que hace que mi tipo de estafas sea cada vez más difícil de ejecutar exitosamente. Continúa siendo valiente. El mundo necesita más mujeres como tú. B. Una semana después, Elena estaba sentada en su oficina revisando informes sobre los arrestos que habían tenido lugar en España, Francia e Italia basándose en la información que Beatriz había proporcionado. 17 personas habían sido arrestadas en operaciones coordinadas y más de 100 mujeres que habían sido víctimas de esta red iban a recuperar dinero que había sido robado de. Patricia entró a la oficina con café y pastel, una tradición que habían desarrollado para sus reuniones de evaluación después de casos complejos. ¿Alguna noticia sobre Beatriz?, preguntó Patricia mientras se sentaba frente al escritorio de Elena. Nada. Es como si hubiera desaparecido completamente de la faz de la tierra. Interpol tiene una alerta internacional, pero honestamente creo que esta vez realmente se las arregló para desaparecer permanentemente. ¿Cómo te sientes sobre eso? Elena consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Hace 10 años, habría estado furiosa de que escapara sin enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Pero ahora, creo que estoy satisfecha de que la amenaza haya terminado y de que hayamos logrado proteger a todas las personas que podrían haber sido sus futuras víctimas. Además, de una manera extraña, Beatriz nos dio el regalo más grande que podría haber dado: la información necesaria para desmantelar una red completa de estafadores que habría continuado victimizando mujeres durante años. Patricia sonrió. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación? ¿Qué? Beatriz tenía razón desde el principio. Realmente estaba cuidándote. Elena se rió genuinamente por primera vez en semana. ¿Cómo puede ser eso? Te cuidó de desperdiciar más años de tu vida en un matrimonio sin amor con Carlos. Te llevó directamente hacia Ricardo y hacia la vida que realmente merecías. Te inspiró a crear un negocio que ha ayudado a miles de mujeres. Y ahora, incluso en su derrota final, te dio la oportunidad de ayudar a cientos de mujeres más. Es una perspectiva interesante,
admitió Elena. Aunque no creo que fuera esa su intención en ningún momento. Tal vez no. Pero a veces las mejores cosas en nuestras vidas vienen de los desafíos más difíciles que enfrentamos. Elena miró por la ventana hacia la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte. Durante 12 años, desde aquella tarde terrible cuando había escuchado a Carlos decir, "La fea me está cuidando", su vida había sido un viaje extraordinario de traición, venganza, crecimiento, éxito, amor y finalmente, una extraña forma de paz. Patricia, hay algo que he estado considerando durante las últimas semanas. ¿Qué es? Creo que es hora de expandir nuestra misión. Hemos tenido tanto éxito ayudando a mujeres después de que han sido victimizadas, pero me pregunto si podríamos tener un impacto aún mayor si nos enfocáramos más en prevención. ¿Qué tienes en mente? Programas educativos en universidades, talleres para mujeres jóvenes profesionales, recursos en línea que enseñen a las mujeres cómo protegerse desde el principio. En lugar de solo reaccionar después de que la traición ha ocurrido, podríamos enseñar a las mujeres cómo reconocer señales de alarma temprana y cómo protegerse financiera y emocionalmente. Patricia se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Elena, esa es una idea brillante. Podríamos prevenir que miles de mujeres se conviertan en víctimas en primer lugar. Exactamente. Y podríamos usar todas las historias que hemos recolectado durante estos años, incluyendo nuestras propias experiencias, para crear programas educativos que sean tanto informativos como empoderados. ¿Has discutido esto con Ricardo? Anoche. Está completamente a favor de la idea. De hecho, sugirió que podríamos crear una fundación separada, dedicada específicamente a la educación preventiva, mientras mantenemos el negocio de investigación para ayudar a mujeres que ya están en situaciones problemáticas. Patricia sonrió con una expresión que Elena reconoció como la misma que tenía cuando estaba visualizando posibilidades emocionantes para el futuro. Elena, creo que acabas de describir exactamente lo que deberíamos estar haciendo durante los próximos 10 años. Elena sintió una sensación familiar de anticipación y era la misma sensación que había tenido cuando había decidido vengarse de Carlos y Beatriz, la misma que había sentido cuando había comenzado Verdad y Protección, y la misma que había experimentado cuando había aceptado la propuesta matrimonial de Ricardo. Era la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer, con exactamente las personas correctas. Entonces empecemos a planear, dijo Elena con una sonrisa que contenía toda la sabiduría, fuerza y esperanza que había ganado durante 12 años de transformación extraordinaria. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo eterno de millones de vidas entrelazándose en historias de amor, traición, pérdida y redención. Pero dentro de la oficina de Verdad y Protección, dos mujeres que habían transformado sus experiencias más dolorosas en propósito y poder estaban diseñando maneras de asegurar que futuras generaciones de mujeres tuvieran las herramientas necesarias para protegerse y prosperar. La venganza había sido dulce, pero la victoria había sido aún mejor. Y lo mejor de todo era saber que esta victoria no era un fin, sino el comienzo de algo aún más grande e importante. Elena Morales Salinas cerró los ojos por un momento y pensó en la mujer que había sido 12 años atrás, devastada, traicionada, pero determinada a no permitir que sus enemigos la Esa mujer habría estado orgullosa de quien se había, y la mujer que era ahora estaba emocionada por la mujer en quien todavía podría convertirse durante los años por venir. Después de todo, como Beatriz había dicho sin darse cuenta hace tantos años, la fea realmente la había estado solo que la fea nunca había sido Beatriz. La fea había sido la situación terrible que había forzado a Elena a descubrir su propia fuerza, su propia inteligencia y su propia capacidad de transformar dolor en poder. Y por eso, en una manera extraña y completamente inesperada, Elena finalmente podía sentir algo que nunca había pensado que sería posible: gratitud hacia las personas que la habían traicionado tan cruelmente, porque sin esa traición, nunca habría descubierto quién realmente era capaz de ser, y esa descubierta había valido completamente cada momento que soportar para